Bienvenidos a Alineación Indebida. Quizás esta siempre era la respuesta. Quizás el Manchester United simplemente deba entregarse por completo y sin ninguna clase de reparo a su propia mitología, a sus propias figuras pasadas, porque le pasaron la mano por la cara al Manchester City de Guardiola en el derbi de Manchester. Seguramente Michael Carrick ni lo pensó, pero por aquellas veces en las que Carrick fue el mediocentro de un equipo arrasado por el Barcelona en finales de Champions, de finales de Copa a final de proyecto, es por lo que parece estar pasando el Crystal Palace y un Oliver Glasner implorando que le despidan. El Sunderland entre medias ganó el partido, cosa que no hizo el Arsenal en Nottingham, pero al menos no perdió como sí hizo el Tottenham en el derbi londinense de quien pierda se va. Thomas Frank todavía sigue, no parece que por mucho más. Nuno sigue y ahora envuelto en el efecto Paco Gémez. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para llevar este episodio a la vida, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentran tres fantásticos invitados, comenzando por Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander, muy bien, muy contento porque mi querido Valencia ha levantado cabeza. Golazo sobre la hora de José Luis Gallá, nuestro queridísimo capitán. Así que vengo muy contento realmente. Ahí está, Gonzalo, famoso aficionado del Valencia, no se pierde un solo partido. Exactamente. También tenemos hoy con nosotros a nuestro hondureño residente en Nederlandia favorito, es José Pérez. ¿Cómo estás, José? Hola, Ander, hola a todos. Y verse un Valencia-Getafe en estos momentos es un coñazo, entonces. El señor Carol debe estar desesperado en estos momentos. Sí. Pero sí. Yo imagino, José, que estarás contento de que vas a compartir suelo con Oleksandr Zinchenko, nada más y nada menos. Gran persona, sobre todo. Gran Así tipo. Es cierto. Muy buena persona, entrañable. Ahí está, además pasando del PSV al Ajax, ¿eh? Encima de todo ahora se cambia de bando en Países Bajos, donde jugó anteriormente. No le va a servir de mucho de todas maneras. En el Ajax son malos, así que... De hecho, el entrenador que empezó la temporada en el Ajax ahora es el asistente de Thomas Frank en el Tottenham. No sé por cuánto más va a ser el asistente de Thomas Frank. Meritocracia. Pura meritocracia. Sí. ¿Qué te diré? Yo de momento, viendo lo que pasó el año pasado en Liga Holandesa, no quiero decir nada porque el PSV ya lleva como que no recuerdo cuántos puntos de distancia en la tabla, pero de momento todo tranquilo. Todo tranquilo. 16 puntos. Dios mío, pero qué liga es esa, joder, ni el Bayern en la Bundesliga. Esta no es Liga C y el PSV tampoco es un equipo tan serio, pero... Ya, es como los años que ganaba el Bayern sobrado sin ninguna brillantez. Pero bueno, me ha hecho gracia, eso sí, lo de que el Tottenham y el West Ham hayan contratado asistentes calvos en la misma semana, con ambos entrenadores muy cuestionados. Pero bueno, luego llegaremos a ese partido. También en la compañía, finalmente, del exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es el vigente campeón de la Copa Indebida, es el doctor, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues yo estoy contento, no tan contento como Gonzalo, ni tan contento como los muchachos de los pubs de Londres que van a empezar a ver desfilar a Nadia Gémez por delante de sus ojos. Así que nada, oye, a comentar una jornada plagada de 0-0, de 1-1, ante los que evidentemente el Getafe Valencia pues es un producto muy superior que un Wolverhampton en Newcastle. Así que nada, a echar el rato y seguro que al final sacamos algún rato bueno para nuestros oyentes en la mañana del lunes. Completamente, o sea, porque, a ver, claro, malos resultados y peores partidos, pero aquí estamos para analizarlo, para sacar lo bueno de todo ello. Y como siempre, si es la primera vez que nos escucháis y os gusta lo que escucháis, podéis suscribiros de manera gratuita, donde sea que nos estéis escuchando, en Spotify, YouTube, iVoox, en Apple Podcasts, en cualquiera de los reproductores de podcasts que existen a lo largo y ancho de Internet. Y, como siempre, nos ayudaría si
dais like, 5 estrellas en Spotify si no lo habéis hecho ya, o en Apple Podcast, y como siempre compartid el programa. Y si os gusta muchísimo lo que hacemos, si queréis una dosis doble semanal de alineación indebida, la podéis obtener suscribiéndoos en patreon.com/alineación indebida. Tenéis el link, como siempre, en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos con toda la acción del fin de semana, empezando por Old Trafford, por ese derbi espectacular de Manchester, que yo lo pensaba, o sea, el derbi de Manchester lleva muchísimos años siendo como el segundo partido del domingo. Es que es como el partido que siempre se juega el domingo a las 5:30, en horario de España. Y no sé, era como un partido que no recordaba yo empezando un sábado desde aquel 1-6 en el que Balotelli marcó, hizo la celebración de la camiseta del Why Always Me. Pero este partido pues fue por la mañana, fue el mediodía del sábado y no decepcionó a nadie. El estreno de Michael Carrick como, bueno, entrenador ahora de nuevo del Manchester United, fue asistente, fue interino y ahora toma las riendas de este United para dar la mejor cara del United en los últimos 2 años, desde que quizás le ganaron al City en la final de la FA Cup con Erik ten Hag. No lo sabemos, pero vamos a desgranarlo, empezando por ti, José Pérez. ¿Qué te pareció este partido? ¿Qué conclusiones sacas de esta masterclass de Michael Carrick en Old Trafford, en el derby? El Arbeloa del Manchester United. Ya le gustaría al Madrid, ya le gustaría Arbeloa. Ya le gustaría Arbeloa y al Madrid. Sí, pero en fin, pues ¿qué hemos descubierto aquí? Vamos a ver cómo se le gana al fascismo, ¿no? Bueno, pues fue partido interesante en donde descubrimos algo que ya sabíamos ya ratitos, que es que Bruno Fernández es el jugador más decisivo todavía del Manchester United. Tendrá sus defectos el hombre, pero guste o no, así es. Y construir un equipo donde él se siente como empoderado para hacer lo que quiere, pues parece ser como la fórmula más rápida para el éxito de un Manchester United todavía. Que el United debería haber construido el equipo de otra manera a través de los años, probablemente. Pero la situación actual sigue siendo la que es. Y digo todo esto porque a mí me ha parecido Bruno el protagonista del lado del United, porque cada una de las ocasiones generadas pues tiene su sello y ahí estuvo. Y desde el principio, desde las ocasiones que se tuvieron al principio, todos los offsides estuvo involucrado también, todas las ocasiones que fueron invalidadas por offside también estuvo involucrado Bruno, buscando, esto también fue un partido donde se nota que al City no le gusta tanto correr, pero a este United sí le gusta correr, pero claro, tenía un entrenador que buscaba completamente lo contrario, ¿no? Entonces han pasado buena parte del partido explotando esa espalda del mediocampo del City. Por ejemplo, habían varias ocasiones, Bruno muchas veces estaba por izquierda, pero también generó varias de las ocasiones buenas del United salieron por Bruno atacando el lado derecho y atacando la espalda de Bernardo. Entonces, a mí realmente esas son como las dos cosas que más me llaman la atención de este partido, pues el impacto de Bruno y cómo este United se nota que sigue estando más cómodo corriendo y en situación de transición. Completamente. Además de Bruno Fernández, del regreso de Kobe Mainoo a la titularidad, ahora sin Rubén Amorim, con Carrick en el banquillo como entrenador, y también la aparición desde el propio banquillo, Rafa, Gonzalo, de Mateus Cunha, para dar la asistencia al 2-0 de Patrick Dorgu. Bueno, gran decisión gran decisión de Carrick, sentarle y sacarle cuando puede hacer algo con los partidos rotos. Es un poco es para lo que vale este muchacho. Ajá, sí, bien. Claro, por eso también. Una segunda, casi 2 asistencias también, casi una muy buena también a Mason Mount. Bueno, para mí la de Mason Mount, para mí, ¿están fuera de juego Mateus? Sí, están fuera de juego. Para mí sí. Me parece que está más en fuera de juego Joao Pedro en el del Chelsea que Mateus en el de... No sé, o sea, en el golpe así, cuando estás viendo el partido, parece que no, pero después cuando la congelan, para mí termina estando por muy poquito, pero
Sí, a ver, yo Pero diría que sí. sí, pero bueno, aún así, igualmente, o sea, el mérito de la jugada, de la ejecución, se lo podemos dar igualmente, aunque no fuese gol validado como tal. Y sí, es que es eso, todo tenía otra cara, Rafa, ¿no? Con un equipo, pues eso, que simplemente, por mucho que, a ver, y yo, pues no sé, de alguna forma entiendo y puedo hasta aplaudir el proyecto de un entrenador muy idealista y tal, pero este United quizás, y el United No, como concepto, deba ser algo así, ¿no? Un club más un equipo más de vibras y bueno, con un Carrick que, bueno, a ver, que ya ha estado aquí antes, que ya ha sido asistente y que parece tener el pozo y la presencia, ¿no? Para ser entrenador y bueno, pues saber tocar todas las teclas en este caso. Hombre, es que yo cuando he leído casi que el United ha decidido poner como a un asistente, a un temporal, o pues que al final Carrick lleva 3 años entrenando en el Boro. Sí, Es verdad que siempre creo que la sensación un poco general ha sido que ha ido de más a menos y que las temporadas han sido pues un poco esas primeras de Bielsa en Leeds, ¿no? De empieza muy bien y luego se hunde el equipo un poquito. y Yo te diré, demás. Rafa, que Mike, esto nadie lo ha dicho, pero lo estaba pensando yo durante el partido. Michael Carrick es esencialmente Gareth Southgate. Ha entrenado 3 años al Bueno, Middlesbrough y no ha hecho sí, absolutamente nada más en toda su carrera, sí. que en el caso de Carrick son unos meses. En el caso de Southgate es, bueno, entrenar a Inglaterra, pero su carrera de clubes, es decir, Southgate no ha entrenado a ningún otro club en 16 años. Y es básicamente la misma trayectoria que tienen en clubes. Sin embargo, bueno, pues Carrick con toda pues, la experiencia previa de ser asistente en este equipo y ahora, pues con la varita mágica. Sí, y a ver, yo creo que decisiones interesantes, ¿no? Pues el tema de darle otra vez la partida a Kobe Mainu, que yo creo que ha sido una de las cosas que también igual más se le han pedido a Amorim y que parecía que era una cosa puramente personal de él. Lo que ya comentaba muy bien José del rol de Bruno, Dorgu más adelantado, que hoy pues lo ha recomendado lo ha recompensado con el gol. Y luego yo creo que es un equipo que también había estudiado bien, pues cómo sufre o cómo lo pasa mal el City. Y es que al final estamos hablando de que evidentemente es por líneas y demás, pero que esto puede darse un 5-0, que han sido 5 los charros que mete el Manchester United y que es un City que sí que tiene el 68-67% de la posesión, no genera prácticamente nada. Está en general blando y mal en defensa en los 5 goles, pero especialmente en los 2 que suben. Me viene a la cabeza lo blando que está Jusanov en la jugada del 2-0, en el gol de Dortmund, ¿no? Es una jugada que prácticamente tiene ganada la posición. Y bueno, pues evidentemente que el City tiene que ensamblar otra vez nuevas piezas, a Semenyo, el haber recuperado a Max Allein, que yo honestamente, pues algún partido del Watford he visto este año y tampoco me parece la octava maravilla del mundo. O sea que entiendo el tema de lo de Margay. Pero, hombre, estas son las cosas que yo creo que le hacen daño al final a la temporada del City, porque lo estábamos hablando que últimamente, ¿no? Sí que parecía que había vuelto otra vez a coger esa velocidad de crucero y demás, pero sí que yo creo que es un equipo que en transiciones sufre muchísimo y digamos, si se le aprieta donde hay que apretar y se le buscan las cosquillas, aparecen un montón de espacios que ya los hemos visto, que los han encontrado Crystal Palace, el Bournemouth. Entonces, claro, que te los encuentre este Manchester United, también yo creo que hay que poner un poco el foco en que el Rodri no está bien, que Rodri está en un ritmo de competición para mí muy, muy lento. Y a mí me preocupa especialmente de cara al Mundial, pero bueno, el resto de gente tampoco le ha ayudado en el día de hoy. Hmm. Gonzalo, a ver, como persona que admira y adora a esta clase de entrenadores, bueno, Carrick, después del partido, destacó mucho algo que gente ha trazado a sus años con Van Gaal, en este caso una frase en concreto de que los jugadores estén juntos alrededor del balón y que, digamos, sea un equipo pues, más compacto, quizás menos posicional que el de Rubén Amorim y, bueno, funcionó a las mil maravillas contra Guardiola, nada menos. sí, totalmente. Esto, nada, demuestra la peligrosidad, ¿no? de ciertos perfiles de entrenadores, ¿no? Que parece que no comprenden que la heladera va en la cocina, que que la ducha va en el baño, que el sillón va en el living, en el comedor. Eh, Parece que esta gente es muy peligrosa, que aparte, bueno, además de ser muy peligrosa a nivel táctico, estratégico para un club, va vendiendo humo
de la manera en la que hizo Amorim. Creo que Amorim debe tener más discursos a campo abierto, más discursos motivacionales que victorias en el United. Es que es realmente ridículo. Realmente un tipo ridículo que ha quedado, bueno, retratadísimo, y no importa si después el United va, juega y pierde con Carrick el próximo partido, pero el simple hecho de... esta actuación de Maino y de Bruno Fernández de vuelta de enganche es una sobrada. Es que es ridículo, es realmente ridículo todo, como el United jugando en línea de 4 contra el City nada más y nada menos ha hecho un partidazo muy inteligente, porque más allá de sí, obviamente, de poner a cada jugador en su posición, entre comillas, si se quiere Dorgu lateral jugando extremo, pero en el Lecce realmente no jugaba solo de lateral. Varios me lo comentaban en Twitter que puse esta cuestión de poner a cada jugador en su posición, me decían, pero que de Dorgu juega de extremo, sí, pero si vas a los partidos del Lecce, tiene 2 partidos de lateral, 2 partidos de extremo, 1 partido de volante, o sea, es un jugador que no tiene una posición tan definida realmente, sí que se lo trajo para ser un carrilero en el sistema de Amorim, pero se lo imaginaba siempre como un carrilero netamente ofensivo, así que dentro de todo encaja también con esa idea de ser un extremo que dé mucha ayuda, sobre todo cuando toca correr para atrás. Y creo que el United ha logrado mucho disminuir o bajar a mínimos a este Manchester City, sobre todo juntando mucha gente por dentro, obligando a que el City jugase la pelota hacia afuera, pero en cuanto recibía sobre todo Doku, porque Semenyo no fue tan utilizado realmente, el lado fuerte de los ataques del City cuando la pelota iba hacia afuera era apoyarse sobre Doku, pero en cuanto el belga recibía llegaba siempre una ayuda, la de Diallo, la de Casemiro, y el City se veía obligado ahí sí a dar vuelta la pelota, donde yo creo que ahí faltó talento, calidad y sobre todo un técnico que no fuese tan cagón como Guardiola en este partido, porque si algo bueno veníamos hablando del City antes de esta rachita en Premier, donde llevan 3 puntos de los últimos 12 nada más, es como, bueno, parece que Guardiola sí se ha rendido al talento de jugadores como Cherki y para juntarlo y acercarse a Foden, ¿no? Bueno, fue a decir eso y Cherki en los últimos partidos ha sido suplente. Y ha sido suplente en favor de un Foden que está dejando mucho que desear realmente. Yo pensé que iba a estar de vuelta, que por lo menos tenía pinta de el papelón de la temporada pasada no le iba a repetir, pero también es que es un fantasma, es fantasmagórico lo que hace en el campo. Me cansé de contar situaciones en las que el City lograba que él recibiera en la frontal del área y lo único que hacía era girarse y dar un pase hacia atrás. O tratar de conducir y que se la robaran entre 3 personas. Demostrando, bueno, que hay una limitación del jugador en cuanto a la visión en general, en cuanto a que no es un gran pasador, y eso para mí, para Foden, va a terminar siendo un limitante importante para imaginarlo ya como el jugador top que uno creería que a enero de 2026 ya iba a estar asentado. Y lo mismo con Bernardo, porque bien es cierto lo que dice José, ¿no? Que el United hizo estragos a espaldas de Bernardo, sobre todo atacando a Rodri completamente solo cuando recuperaban la pelota, y es porque Bernardo también es que físicamente ya no le da, y tampoco es un jugador que me parece que en área rival marque tantas diferencias como para justificarlo en un partido así. Y Bernardo subía cuando el City tenía la pelota para formar un 4-1, 4-1, y cuando el City perdía la pelota era un vendaval y un campo enorme libre para que corriera Bruno, Mbeumo, el propio Dorgu, Diallo, y bueno, es que el 1-0 viene un poco tras una pelota parada de que, bueno, justamente Cherki para mí ejecuta mal, despeja muy bien Maguire, y el contragolpe es letal por ese lado. Pero un poco es como todo lo bueno en United se replicó con todo lo malo que ha hecho el City y que ha hecho Pep para mí en este partido puntualmente. También quiero decir que es fantástico que estemos en 2026 y con Casemiro, casi a sus 34 años, podría ser, si siguiera en el Real Madrid, el mejor mediocampista de ese equipo. Ya, bueno, pero ¿qué nos dice eso realmente, no, Gonzalo? O sea... Bueno, sí, obvio, no, pero yo durante un año entero leía que el problema del Real Madrid era
era el viejo senil y decrépito de Carleto Ancelotti, ¿no? Ajá. Que eran muy buenos, que Tchouaméni, que Camavinga, Bellingham, Valverde, que los 4 eran buenísimos, Ajá. y que era culpa del entrenador. Parece que al final no era tan así. Ya. Y otra cosa también, ¿se Sí. acuerdan lo que decían cuando el United fichó a Lisandro Martínez? Sí. De hecho, Todo se lo volvió que... a decir esta semana porque Nicky Butt y Paul Scholes son dos personas no especialmente brillantes en lo Sí, intelectual. sí. Hoy eso está clarísimo. Ya Y se ha bueno, en lo moral demostrado. tampoco, considerando que Nicky No. Butt o sea, ha pegado a su mujer en repetidas ocasiones, denunciando Bueno, a pero la en ese policía, vestuario pero bueno. del United debía de ser algo, ¿no? Sí, ¿no? Entre él, entre Ryan Giggs, Greenwood Claro. años después, o sea... Igual Bueno, es a que ver, daban puntos, joder. y ya. Paul Scholes también, porque imagino que criticar abiertamente a un inglés, a Luke Shaw no lo habrá criticado en años, imagino, pero a Lisandro Martínez como argentino, sí, es Sí. fácil criticarlo. Pero bueno, por lo que sea, Lisandro Martínez y su 1,74 m no ha sufrido contra Haaland en este partido. Se ha enfrentado 7 veces Lisandro a Haaland y Haaland solo ha marcado en uno de esos 7 partidos. Terrible, ¿eh? Y aparte, y Lisandro, hay partidos contra el City, además de este, de altísimo nivel. Antes de romperse, hay uno que hace un golazo terrible al primer palo de, creo que era Ederson, que atajaba en ese partido. Y este partido de Lisandro, nuevamente. Creo que es una gran noticia para Argentina, así como Rafa sufre con Rodri de cara al Mundial. Bueno, Argentina tampoco es que la gran mayoría de jugadores están a un alto nivel, pero me deja tranquilo que por lo menos el Cuti en las últimas semanas ha levantado el nivel. Vamos a hablar de eso, imagino, cuando toque el partido del Tottenham, pero que Lisandro, sobre todo, la gran noticia es que después de romperse los ligamentos, estar 8 meses sin jugar, ha regresado de a poco, ya siendo titular, pero a un nivel sobresaliente, creo yo. Y que además este United, con los problemas que tenía en el medio campo y demás, necesitaba un central como él para sacar la pelota, que deja cada pase, cada jugada en la que rompe líneas, que es impresionante. Completamente. Y para cerrar este partido, José, habla Gonzalo de Lisandro, me gusta como la defensa es una especie de homenaje a todas las eras recientes del United. Lemens fichado por Amorim, Dalot por Mourinho, Maguire por Solskjaer, Lisandro por Ten Hag y Luke Shaw por Luis Van Gaal. Es como todo aquí de cada era diferente de los últimos 10 años del United. Y lo más importante, señor, el mediocentro entrenador ha puesto de mediocentros a los mediocentros. Es fútbol, papá. Así es, maravilloso. Y de fútbol papá a fútbol papá, ¿eh? Nottingham Forest 0, Arsenal 0, José. Qué oda al fútbol, ¿eh? Y a la fantasía y a los gestos técnicos de los atacantes, Gyökeres sobre todo, ¿no? Y Madueke y Martinelli y los del Forest también, ¿no? 0-0 entre el Forest y el Arsenal y no sé, aquí hay mucho que decir y seguramente que denunciar ante, la Haya. A ver, y yo soy el que vive más cerca de la Haya, así que puedo enviar el papeleo Sí. más pronto. Bueno, ¿qué vamos a decir de esto? Ni yo puedo decir tanto de esto porque este fue el partido donde yo creo que yo me dormí en algún momento. Es un poco lo que te esperas de que, el Arsenal iba a jugar contra el candado de bloque bajo que tiene el Forest y pues es otro ejemplo de al Arsenal cuando le falta pólvora en este tipo de encuentros. Es del tipo de, es decir, es predecible que esto iba a ser así, ¿no? De un Arsenal que genera más ocasiones por centro al área, ocasiones a balón parado, y de ahí vino la mayoría de ocasiones del Arsenal. Y no sé, pues claro, a uno siempre le queda la sensación de que a un equipo como este Arsenal, pues debería tener más pólvora para estas situaciones, pero a ver, ahí están, de una manera u otra les funciona. Mientras que el Forest intenta pues atacar con lo que sabe, a tratar de ver si podía encontrarle cosquillas al Arsenal a través del balón largo, tampoco lo encontró. Entonces, claro, el Arsenal tenía el partido controlado, pero de ahí a sacar buenas ocasiones de eso, pues es muy distinto. Luego en algún momento entran
Saka, Gavi, Jesús y Merino. Y a ver, el Arsenal encierra un poco más, pero sigue en la misma dinámica de o balón parado o centro al área. Y ese fue todo el encuentro, realmente. Sí, completamente. Es que... yo quiero remarcar que en un partido en donde juega el presuntamente mejor equipo del planeta Tierra, el mejor mediocampista no jugaba para ese equipo, jugaba para el Nottingham Forest, porque sí fue muy aburrido el partido, fue una basura, pero por lo menos me quedo con que Elliot Anderson semana a semana sigue demostrando que es un fenómeno, una manera de sacar al Forest del asedio del Arsenal una y otra vez, ya sea en el juego en largo sobre Igor Jesús o también rompiendo líneas con sus pases. Creo que ha demostrado nuevamente ser un grandísimo mediocampista y que cualquier equipo grande que necesite a un jugador así, véase City o United, por ejemplo, no haría mal en pagar lo que va a pedir el Nottingham Forest por él, porque realmente es muy bueno. Y por contraparte tenemos al Arsenal, que lo tenemos. Es increíble, ¿eh? Es que o sea, hay un problema en Twitter, fútbol general, sobre todo con los hinchas del Arsenal. Los hinchas del Arsenal celebran, por un lado, que ganar dando asco, ¿no? O sea, celebran que somos el equipo de la pelota parada, que hacemos goles de córner, de tiro libre, que grande Nico Jover, me cambiaste la vida, pero cuando les decís, che, son una mierda, se ofenden. Entonces, debería ponerse de acuerdo el hincha de Arsenal en general. Si van a celebrar que son una mierda, que son un equipo, una basura de equipo, que sí, que van a ganar, obviamente, porque dentro de ser una mierda de equipo que es muy difícil de sentarse a ver y disfrutar un partido, son el equipo que menos debilidades tiene. Eso está muy claro. Pero si van a celebrar eso, cuando se lo marquen, no se ofendan, porque es increíble. Es ya un nivel en el que es imposible sentar un debate o hacer un comentario de un partido del Arsenal, porque la excusa es que van primeros, que está muy bien, van primero, sí, pero así como el Arsenal va primero, han habido otros equipos que han salido campeones y que no han sido una maravilla tampoco. Qué sé yo, el último Chelsea de Mourinho tiene una primera rueda buenísima, donde gana el campeonato básicamente en esa primera vuelta, y en la segunda juega a ganar 1-0 todos los partidos básicamente y sale campeón así. No fue un gran campeón tampoco. Por algo en Champions no hizo la gran cosa. Y bueno, o sea, y la vida sigue, ¿no? Podemos mirar simple y llanamente la temporada pasada también, ¿eh? Que no se enfade la gente del Liverpool, pero... Obvio. Correcto, sí. correcto. También, por eso. Pero bueno, es que es un debate muy, muy aburrido. Lo que sí, a mí no me llegó ningún mensaje, ningún tuit agradeciéndome porque el Chelsea le vendió al Arsenal a Noni Madueke en este partido. Imagino que se habrán olvidado, habrán perdido mi número, no encontrarán mi arroba en Twitter, porque igual, convengamos también, ¿no? Sale Madueke y entra Saka, y la diferencia no fue tan grande que digamos, tampoco más allá de un cabezazo del propio Bukayo que sacó muy bien Cels. Un Cels que a partir de la lesión del muchachito John ha vuelto al arco y está nuevamente a muy buen nivel, he de decir. Quien no ha perdido mi número, Rafa, es Óscar Portugal, que me envió los siguientes mensajes después del partido de ayer. Estoy muy caliente con Arteta. ¿Cómo coño tienes la puta mejor defensa del mundo e insistes en intentar controlar todo? Si es contra todos los equipos. No hay un día que no den, cosa que no puedo reproducir. Estoy harto de ver los partidos con ganas de cosa que tampoco voy a reproducir. Todos los jugadores jugando mal. O sea, está Óscar mal, ¿eh? Ahí lo tenés. Yo quiero recordar que en su momento, cuando llegó Pep Guardiola al City y el City iba en su segunda temporada, porque la primera fue medio tristonga, pero que el City ya había arrancado, iba a buen nivel, goleaba todo, el bueno de Leonardo dijo: no te veo 38 partidos del Manchester City ni a punta de pistola, refiriéndose a que no le gustaba cómo jugaba el City más allá de golear. Y bueno, el destino le ha traído, creo que algo mucho peor, así que Leo, hombre, por eso no una barbaridad de Leonardo Silva desde, yo que sé, agosto o algo así, ¿eh? Exactamente. No sé, pero bueno, a mí, esto. no, perdón, una cosa más.
Donde yo imagino que veremos igual después de este partido ahí a Declan Rice levantando un Balón de Oro a finales de 2026, porque por lo menos ese es el relato que han tratado de instaurar algunos angloparlantes por Hombre, Twitter. campeón de Liga, campeón de Champions y campeón del mundo de selecciones. Claro. Se viene, Gonzalo, se viene. No sé, Rafa, ¿algo para rematar todo esto? ¿O del Forest? O Sí, no, o sea, pero o sea, es que yo creo que el resumen mejor es la frase que ha dicho José de, joder, con todo lo que tienen, se les pediría que especialmente contra un Forest que no es el choripán, pues que ataquen de otra manera, ¿no? Que tengan una segunda... Es que como mi sensación con el Arsenal es como que no tiene plan B, que se atasca muy fácilmente. Y yo qué sé, yo creo que tiene miles de alternativas, tanto, porque yo creo que a nivel plantilla puede que sea la más completa. Lo que no tiene en el 11 te saca a Eze, te saca a Bukayo, te saca a Gabriel Jesús, te saca a Trossard, se queda en el banquillo Havertz, se queda en el banquillo Lewis Skelly, y dices, joder, yo creo que aquí hay cosas como para no tener que depender de poner un córner con 10 tíos encima del portero, ¿no? O sea, creo que se podría jugar de otra manera y que el manager de LinkedIn que pone que inventó la bombilla y demás, pues que podría tener, digamos, algún tipo de solución alternativa que no está siendo capaz de desplegarlas. Entonces, pues bueno, a mí me genera mucha decepción, honestamente, este Arsenal, porque con el esfuerzo que se ha hecho y en la posición en la que está, joder, yo creo que se les tiene que pedir más. Totalmente. Y también a Gyökeres, que Óscar me defendía la postura de que Gyökeres ya solo juega por razones políticas, en el sentido de no puedes sentar a un fichaje tan caro para que juegue Mikel Merino en punta. Lo cual, es cierto, pero a la vez es contradictorio, porque sin embargo vemos a Eberechi sentado todas las semanas. Así es. Y sin embargo, Gyökeres jugando cada semana, no sé si peor, pero igual de mal como mínimo. No, igual, a ver, la otra vez medio que lo tratamos de decir que ya sabemos que Gyökeres es malo, pero lo fácil es pegarle a él. Igual en este partido, el Forest pone la línea un poquito más adelante por momentos, tiene jugadas en las que se puede ir al contragolpe en contextos más similares a lo que encontrará en el Sporting y no se va. O sea, pero a eso me refiero, es decir, que claro. Es que va al espacio, pero como diferencia. tiene que jugar contra futbolistas de élite y no contra los del Belenenses, pues claro, no es lo mismo. Eso me refiero, o sea, acá ya ni saca diferencias por ese lado tampoco. Es realmente... Es terrible, o sea, es uno de los peores fichajes. Es doloroso de ver. Sí. O sea, Andrea Berta tendrá que responder por cosas, ¿eh? Tendrá que responder yo solo doy gracias a Cristo de tener unos dueños buenos como Miguel Ángel Gilmarín, que nunca robaron ningún club y que no le dieron dinero a este terrorista para comprar a Gyökeres para el Atlético, era lo que querría haber hecho. Así es. Igual hay que hablar igual de la cantidad de malos fichajes que se han hecho esta temporada. Porque. No, pero bueno, por expectativas, dinero. Bueno, obvio, sí. Sí. Pero no olvidemos que, no sé, el Chelsea se gasta 60 millones en Gittens también y así hay otros clubes. Bueno, pero es que como todo el dinero que se gasta el Chelsea es como... Ya no duele. Da la sensación de ser como muy del Monopoly, ¿no? Obvio, le pero prestamos atención ya al Chelsea. Xavi Simons. Otro. Xavi Simons. Que igual encima, ojo, para mí ha levantado estas últimas semanas. A ver, sí, pero lo que no levanta es el Tottenham. Y quien, bueno, sí ha levantado la temporada, pero se encontró con la primera piedra que no pudo sortear José, es el Aston Villa. 0-1, partido contra el Everton. Después del apocalipsis nuclear quedarán las cucarachas y el Everton de David Moyes. Y en este caso una victoria 0-1 contra el Aston Villa de Emery, que simplemente pues quedó atascado contra este equipo. Sí, bueno, que este es otro de los partidos donde probablemente me quedé un poco dormido. Aunque tampoco me pareció particularmente aburrido, pero es un partido donde, digamos, el Villa generó más cantidad de ocasiones que calidad de ocasiones. Y al final con eso se terminó quedando un poco corto. Es decir, es uno de esos partidos que al final, a ver, si yo estoy
Si estoy como nerdo con mi Excel y yo digo, pero el Vila ha generado tantos XL, pues debería haber ganado. Ya, pero lo que le ha Sí, faltado es calidad y talento, que está muy bien, exacto, que han jugado bien, exacto, porque al pero... final y es un poco como lo del Arsenal, ¿no? De que puedes estar controlando partido, puedes estar generando ocasiones, pero si tampoco generas ocasiones tan buenas o la mitad del tiempo, pues todos son disparos que te los están bloqueando, que tienen muchos cuerpos entre el jugador y el disparo, pues sí es que tampoco está generando grandes ocasiones, ¿no? Entonces, así fue un poco así el encuentro, le costó al Villa encontrar esas ocasiones claras. Y el Everton, pues la ocasión clara que tuvo, la ha guardado. Sí, no, A ver, completamente. Tierno Barry de todas las personas la posibles, ocasión, Gonzalo. el problema es que encima la ocasión... La ocasión existía y Pau Torres y el Dibu insistieron en que existiese. Claro, ese es el problema. Primero Pau Torres con un control asqueroso que ya también había cometido otro error en salida en el primer tiempo. Y como es, después hay un tirito de McNeil que el Dibu por querer bloquear, por querer controlar la pelota y no dar rebote, termina dejando un rebote cortísimo que Tierno Barry define muy bien entre todas las personas posibles, que además había puesto un tuit diciendo que Tierno Barry y Lamare Bogarde la misión del partido es descubrir quién es peor, si Lamare Bogarde o Tierno Barry, porque vaya par de paquetes. Más allá del gol que hace Tierno Barry, es muy malo. Y Lamare Bogarde más de lo mismo. Bogarde que ha jugado como lateral. Lamar Bogarde es Nepo Baby por excelencia. O sea, es el sobrino del otro, que ya era malo. No. Y Claro, eso te iba a decir, pero es que ¿cómo estamos en este mundo para que Winston Bogarde, que era malo de necesidad, haya podido colocar a su hijo? A su sobrino. Que es peor. Pues claro, si fuera el hijo, pues lo puedo entender. Pero que era el sobrino y que él era malísimo y que este tronco ha jugado ya 25 partidos de Premier League. Es que a mí son cosas que me ofenden. Y es malo, y encima la barba de Hamish que lleva es asquerosa también. La verdad, un tipo despreciable a la vista, el bueno de Lamare. Pero bueno, es lo que había. Y para colmo de Aston Villa, cuando mejor estaba contando el partido, se le lesiona a McGinn, lamentablemente, y tuvo que entrar Evan Guessant, que es otro muchacho que... Tu amigo Evan. No tengo ni la más remota idea qué hace este tipo todavía en Aston Villa en enero. Yo entiendo que... Un Aston Villa que ya se ha quitado de en medio a Daniel Malen, ¿eh? Lo ha puesto en la Roma y... Bueno, Malen, hoy, ¿eh? Sí, pero aparte, Malen había producido bastante más. Que Malen no es tan malo como Guessant, pero te quiero decir que claro, no ha tenido ningún reparo en quitárselo a él. Entiendo que es más fácil que Malen tiene un poquito más de cartel que Guessant, por ende también es fácil. Pero bueno, después el partido de Aston Villa, lo que dijo José, ¿no? Generan cantidad de ocasiones, no tanta calidad, y no hay mucho que rescatar realmente. A mí, ¿sabes lo que me está pasando? Voy a decir algo que puede ser poco popular. A ver. Y es que no me está gustando mucho cómo está en el juego en el que está evolucionando Morgan Rodgers, tengo que decir. Sí, yo diría que es justo. Es un jugador que, o sea, tiene como mucho potencial, pero al mismo tiempo es como... Le faltan como cosas de jugador dominante a un siguiente nivel, como un jugador que es demasiado muy de jugadas, pero no... Claro, es que a mí me encanta, tipo, cuando agarra la pelota, cuando puede conducir, tiene buen disparo. Me gusta, es un jugador que me gusta más que Bellingham, por ejemplo, claro está. Por lo menos puede pasar más de tercera marcha cuando conduce, a diferencia de Bellingham, y no tiene dos pies por adoquines. Pero se me está quedando en un jugador muy de jugadas, muy de apariciones puntuales. Cuando creo que lo que a mí más me había gustado cuando llegó a este Aston Villa de Emery hace 2 años, creo. ¿Puede ser? 2 años. Sí, ¿no? Fue en mes de enero de hace 2 años, enero. Diría. Sí, 2 años, sí. Correcto. Fue que bajaba a recibir o partía incluso de más atrás, rompía en conducción, con una zancada impresionante. Y ahora más ligado a los metros finales, sí, obvio, tiene sus jugadas puntuales como tal, pero es lo que me está gustando un poquito menos. Por ejemplo, termina teniendo mucho más impacto en el juego en Mi Buen Día que el propio Morgan, a mi parecer.
Pues ahí está, fantástico. Derrota del Aston Villa, que bueno, pues en algún momento iba a volver a la tierra, ¿no? También con las bajas en esta ocasión de Jadon Sancho, Boubacar Kamara, principalmente. Y bueno, pues es uno de esos días en los que se escapa por eso, por un detalle en el que define bien Tierno Barry. Vamos ahora con una pequeña pausa. Una pregunta que A ver. yo lo hablo de él, pero quiero que me digan mis hermanos que vieron este partido si les está gustando Harrison Armstrong, si he vendido el pollino o... También Merlin Roll no estuvo mal. A ver, No José. estuvo mal. Armstrong, Roll, ¿qué os hubo? No me gustó Roll el otro día, hoy sí me ha gustado más, pero yo preguntaba por mi hermano, por Harrison Armstrong. Su hermano Que le llevo yo en mi agencia de representación. Lo tengo que ver un poquito más para sacar una conclusión. Creo que no ha podido hacer demasiado igual. También, insisto, es distinto cuando tenés que entrar y no tenés a Iliman Ndiaye, no tenés a Dewsbury Hall, pero bien, o sea, sobrio. Tampoco es que hizo demasiado, me parece. Yo creo que tampoco estuvo especial. Tampoco estuvo especial, pero era por si le veíais las cositas que yo le veo, es pronto. Cositas. Así es. José, ¿algo más? A ver, es que a mí del Everton solo me importa Jarrod Brandwaite para cuando hombre, sí. Para cuando el Everton decida que no lo quiere y luego me lo llevo de vuelta al PSV. Muy bien, muy bien. Sí. Quien no se lo llevará seguramente será Tuchel al Mundial, que estaba en el palco. Tuchel, con cara de estar pasándoselo muy bien. Así que ahí está. Una decisión que seguro que no se arrepiente. Un Aston Villa Everton que termina. Bueno, la alternativa hoy era irse cerca a ver al Wolverhampton, o sea que. Sí, o quedarse en casa. En todo caso, vamos con una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar el partido del fin de semana, Rafa. Tottenham 1, West Ham 2. Ese partido, ese derbi, que daba toda la sensación, toda la vibra de, a ver, quien pierda esto se tiene que ir a la calle. Sumado al hecho de que ambos equipos, como he dicho en la introducción, habían contratado a asistentes, nuevos entrenadores asistentes, calvos ambos, John Heitinga, que fue asistente de Arne Slot el año pasado con el Liverpool campeón, que se marchó al Ajax a ser entrenador jefe. Como podemos observar, eso no ha salido bien, le despidieron. Y luego, por el lado del West Ham, el West Ham por fin dándonos algo bueno de verdad, no el regreso de Slaven Bilic, no. Paco Gémez, asistente en 2026 entre todas las personas en la Premier League con Nuno, su excompañero del Deportivo de La Coruña. Y el efecto Gémez fue real, fue tangible y fue ganador, 1-2. No, si es que lo que yo decía también en la introducción es que, joder, imagínate, eres Paco Gémez. Vas con tu muchacha a saludar a estos pobres desgraciados, al Oliver Scarls, a toda esa panda de que no saben dar un pase para adelante, al Pablo, a Crescencio con su villa de verano, y aparece pues la buena de Nadia Gémez con sus recursos. Y claro, Nadia pues Gémez, que para los despistados es la hija de Paco Gémez. Sí, que es una auténtica celebridad. El que no la haya catado, yo recomiendo su contenido. Es filosofía, digamos, cultura, no sé, la verdad que es bastante recomendable seguir. Y digamos que ha demostrado lo que le faltaba en uno, pues cojones, carácter ibérico, un poco todo lo que puede aportar Paco Gémez. No, pero a ver, ya fuera de un poco de la jocosidad, dentro de que a mí me sigue pareciendo un equipo desastroso. Lo es. Claro, es que tiene enfrente otro que es todavía más desastroso y que hemos hablado mucho del Tottenham. Este tipo de partidos yo creo que no lo sabe jugar, ¿eh? Y bueno, buena prueba de ello es que el bueno de Thomas Frank decide, recién sacadito del horno, poner de titular ese medio del campo Archie Gray Conor Gallagher, ¿no? Entonces, pues, hizo las delicias de... Y con esto, pues bueno, pues el bono de Crescencio
metió el único gol que podía meter, que es dándole a alguien. El Tati, pues bueno, sigue demostrando lo que es, ¿no? Un fallador profesional de goles a portería vacía. Y bueno, creo que cuando reacciona el Tottenham se vuelve a ver lo mal que defiende el West Ham. Y ahí está el gol del Cuti, que ni Todibo ni Mavropanos, especialmente Mavropanos, se enteran de absolutamente nada. Pero bueno, y yo una cosa que os quería preguntar también, porque de repente veo que marca el gol Callum Wilson y digo, pero Callum Wilson no había yo leído hacía poco que lo había liberado el West Ham. Y para meter al Tati y al Pablo que el Pablo también es otra cosa muy seria de ver, ¿eh? No, yo creo que al final al que se han quitado de en medio no ha sido Callum Wilson, que más o menos estaba... O sea, yo había visto que se habían quitado a Fulkrug, que lo habían mandado al Milan, pero yo había leído un tuit, o me había sonado leer un tuit, gracias por todo Callum Wilson, y que se iba como libre. Entonces, cuando le he visto entrar me ha sorprendido, y además pues me ha sorprendido más que haya sido el que ha marcado, ¿no? Golito ahí en el 93. Pero un partido en general muy, para mí muy pobre, ¿eh? O sea, yo creo que demuestra que estos dos equipos están para pasarlo mal. Y sobre todo que perder en casa con este West Ham, yo creo que tiene que hacer cambiar quizás cosas en Tottenham. Sí, concretamente el entrenador. Me estoy repasando lo de Callum Wilson. Yo no me había enterado, pero por lo que estoy observando sí que era como que sí, estaba el West Ham contemplando esa posibilidad, dejar salir a Callum Wilson, o que él tampoco estaba muy por la labor de seguir, y nada, sí, no, finalmente no le rescindieron el contrato. José, no sé, a ver, aquí de todo este horror que se observó en este partido, que deberíamos destacar. Thomas Frank, Nuno, el efecto Paco Gémez. Bueno, que me he puesto a dar un vistazo al Instagram de Nadia Gemes y estoy de acuerdo. Ojo, que ahí solo hay cultura. Joder, que sí. Y de la más alta, posiblemente. Alta cultura. O sea, cultura, filosofía, reflexión sobre la existencia humana. Dios. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Es buena formación para alguien que esté estudiando leyes, filosofía, etcétera. Sí. En fin. Y fútbol también. Sí. Y bueno, sí. ¿Qué se puede decir de este Tottenham West Ham? Claro, yo iba a este encuentro un poco con la mentalidad había leído aquel tweet de ¿está funcionando mi sistema o estoy jugando contra el West Ham? Y terminó saliendo otra cosa que no... Bueno, no diría que no me la esperaba, pero sí, por lo menos vamos viendo un West Ham que es un poco más coherente con el tipo de jugador y el tipo de plantilla que tiene. Probablemente esto tiene más sentido que, digamos, tener de entrenador a Graham Potter. Entonces, no sé, es decir, no sabemos sobre todo yo ya, digamos, me rendí con lo de tratar de predecir cómo le va a ir a un equipo de Nuno, porque al final un equipo de Nuno vive y muere de lo que hace en las áreas. Y eso es un poco como la eficiencia en las áreas es de lo más difícil de predecir en este deporte. Entonces, puede ser que llegue a esa racha donde todo le está saliendo en las áreas y en ese caso al West Ham le va a ir de maravilla. Y si no, pues no le va a ir tan bien. Pero de momento, por lo menos, esto para mí tiene más sentido con la plantilla actual del West Ham. No, completamente. Thomas Frank, Gonzalo, ya llegó la hora, ¿no? Ya está Ander. Ya sí, está. no hay más. O sea, no, a ver, yo le quiero, pero es como... Pero es que veo al Tottenham cada semana. No. Te recomiendo no hacer público tu apoyo a ningún entrenador. Nunca para vos. Bueno, porque Postecoglou gané una Europa League. Sí. Primer título europeo del Tottenham en 500 años. Thomas Frank y Amorim. A ver, Amorim me hacía gracia. No. Amorim no llegaba. No. Hizo una de esas TED Talks que tanto le gustaban y te compró. Te compran hablando, es increíble. Pero sí, no, lamentablemente, insisto. El Tottenham tiene muchos problemas, evidentemente a nivel plantilla.
ya lo dijo Rafa también, salió con este mediocampo Archie Gray Gallagher. Archie Gray No, que el Tottenham tenía problemas y decidió añadir otro. Sí. ha quedado también de que el Tottenham se ha dejado ¿cuánto en Archie Gray? ¿40 millones? Sí, fueron 40 40 millones en su fueron. día, sí. Duro también, duro, porque está bien que es joven y que ha jugado en un montón de posiciones y demás, no imponerte por puro talento en un mediocampo así. No, pero digo, en tu propio equipo, digo, no imponerte a Paliña, a Bentancur. Jugó Bissouma la segunda parte en lugar de él, Y te digo que Bissouma probablemente sea el mejor, mira lo que estoy diciendo. Y Bissouma lleva todo el año sin jugar, además. Claro, por decisión técnica. Realmente terrible, pero... No, ya está, evidentemente no deja una lección, porque, ojo, creo que nadie me imaginaba que le fuese a ir tan mal a Thomas Frank. Creo que nos deja la lección un poco de empezar a poner tenemos que empezar a poner en contexto las cosas que hace un entrenador en un equipo si son replicables en otro, porque quizás si lo vemos en retrospectiva, las cosas que hacía el Brentford de Thomas Frank, que a ver, que las quiso replicar. O sea, es que tampoco, es decir, es un equipo que no hacen, es decir, no hacen nada bien de todo lo que hacía bien el Brentford. Claro, es que yo creo que en un punto lo quiso replicar, eso no salió bien, y ha terminado, bueno, siendo la nada misma, ¿no? Sí, pero que además no hay nada semana a semana. ¿A qué juega el Tottenham, diríais vosotros? No, nada, a tratar de romper en el medio con alguna conducción de los pataduras que tiene ahí, a que la pelota llegue a un Xavi, a Verbal, a Colomboani y tratar de definir rápido las jugadas, pero es que no tenés esos jugadores. Es que, por más que, no sé, Colomboani no tiene ni un solo gol en Premier, por ejemplo, esta temporada, me parece, pero por más que, o sea, Colomboani no es el mismo perfil de delantero que Wissa o que Mbeumo ni que Igor Thiago para jugar a lo que quería. Capaz el que más asemejaba era Solanke, pero Solanke estuvo también toda la temporada lesionado hasta hace una semana. Y bueno, y Richarlison, si se quiere, más por romper las bolas que por ser bueno realmente, y así también le ha ido. Entonces, el equipo no ha sido muy adaptable a la idea de Thomas Frank, y Thomas Frank ha sido incapaz de moldear su estilo, su sistema a lo que pedía el Tottenham. Es que ya de entrada tenés a Xavi Simons y a Kudus, que ahora está lesionado, ¿no? Pero digo, ni bien llegó Xavi Simons y lo que hacía era poner a Xavi de extremo izquierdo pegado a la banda y poner a Kudus de extremo derecho pegada a la otra, y bueno, eso en algún momento, o sea, es limitar a tus jugadores a que los buenos no se encuentren en el campo. Y si los buenos no se encuentran en el campo y no tenés tampoco otros que por sí solos puedan generarte un desborde o algo por el estilo, más allá de Kudus, es que el Tottenham se ha quedado en tierra de nadie realmente. Y eso sumado a que defensivamente ha sido un desastre también. Sí. Defienden fatal. O sea, pero mal. Muy mal. Yo creo que, insisto, dentro de todo eso, para mí el Cuti sigue siendo un muy buen defensor, pero hay jugadas en las que está el Cuti solo contra 3 tipos en el área, nadie se cierra, no hay un mediocampista que compense esa desventaja numérica en tu propia área. Y bueno, después tenés una serie de laterales, que esto viene de rato igual en el Tottenham también, el hecho de no tener laterales competitivos, porque Pedro Porro por un añito estuvo por encima de su nivel, pero es que ya es un jugador anticompetitivo. El año en el que Tottenham queda quinto en Liga con Postecoglou. Claro, pero ya defensivamente es malísimo, ofensivamente no te da soluciones, no es un jugador que por la banda te tenga sensibilidad para ser un creador desde ese perfil. Y del otro lado tenés a Udogie, que se nos ha quedado en la nada misma también y que ha perdido el lugar con Jed Spence jugando a pierna cambiada. Entonces, es una masa amorfa al Tottenham de jugadores que es muy difícil encajar realmente. Sí, yo me pregunto si ahora cuando despidan a Thomas Frank, que aparentemente va a ser lo que van a hacer, aunque de momento no lo han hecho y tampoco es completamente inminente, aunque el run ahora mismo es en esa dirección. Y también escuchando al Cuti en una entrevista postpartido que hizo después del partido del West Ham, sí que da mucho la sensación de la desconexión. Thomas Frank y el vestuario parece estar bastante acentuada. Así como Postecoglou a través de
ridículo tras ridículo, semana tras semana, logró mantener de alguna manera la fe de los jugadores. Con Thomas Frank no parece que eso se haya replicado de la misma manera. Y claro, yo me pregunto si John Heitinga, contratado como asistente, seguiría en el club o no. Si la cosa es cuando Sí, para mí sí. intenten... Es el nuevo Ryan Mason. Claro, exacto. Ahora tiene que hacer el de Ryan Mason, aunque ahora Ryan Mason también está en la calle después de que le despidiese el West Brom. Pero el caso es eso, que ahora, pues no sé si Heitinga directamente interino o en qué dirección van a ir, porque tampoco es que suena ningún nombre con excelsa claridad. Así que no lo sé, no sé en qué dirección van a tratar de ir, más allá de lo que suena constantemente, que es Marco Silva. Es como, vale, pues Thomas Frank en portugués, a ver si eso funciona mejor, pero habrá que ver. En todo caso, también habrá que ver cómo sigue Arne Slot, José. Liverpool 1, Burnley 1. También las aguas están revueltas, en Anfield, en Merseyside, a la que el Madrid ha despedido a Xabi Alonso. No hay cuenta de Twitter del Liverpool que no le pida. Y sí, la sensación con Arne Slot es que es eso, ¿no? De entrenador que tuvo un gran año pasado, que ganó la Liga, pero que este segundo acto, por así decir, le está, digamos, destapando, dejando en evidencia en términos de las limitaciones de su mano, de su habilidad a la hora de dar forma a un equipo de mega élite. Es que, bueno, lo interesante es que a mí me parece que las limitaciones se podían ver un poco el año pasado, pero estaban siendo tapadas por otros aspectos. Digamos, ser un Liverpool particularmente eficiente con un Salah que a mí me parece que la forma de Salah, digamos, tapaba muchos agujeros en ese equipo. Que marcó casi 40 goles, o sea, es que era una exacto, barbaridad. Entonces, porque realmente yo me quedaba viendo partidos de Liverpool el año pasado donde yo pensaba, bueno, si le quitas a eso, ¿cómo le va? Pero claro, puedes decir eso de cualquier equipo grande, es decir, le quitas al Barça, a Lamine Yamal, le quitas al Madrid, a Mbappé, pues va a ser algo similar, pero sí, digamos, me parecía que tapaba esos defectos y que los equipos de Arne Slot siempre han sido un poco planos, la verdad, en posesión, pues no, su Feyenoord siempre fue un equipo que, digamos, resaltaba más por lo que hacía en presión y por los riesgos que tomaba en presión que por las cosas que hacía con balón. Entonces, esa siempre era la duda que yo tenía. Y luego ves el año pasado y ves que Liverpool hasta cierto punto fluía lo suficientemente bien con balón. Y yo decía, bueno, aquí tal vez sí funcionan las cosas, tal vez solo era que los mediocampistas que tenían el Feyenoord eran rocosos, pero al final, pues el Liverpool ya este año ya ha tenido un poco más de problemas con eso. Y claro, el hecho de que Liverpool ha hecho toda la inversión que ha hecho y todavía existen esos problemas, realmente deja al entrenador en una posición muy mala. Y claro, uno siempre puede hacer el argumento aquí de que, bueno, el Liverpool generó mucho contra el Burnley, tal vez digamos que no están definiendo muy bien, ¿es eso culpa del entrenador? Bueno, pero ya llevamos un ratito con esto. Claro, es decir, no es... Si este partido ocurre la temporada pasada, pues no es ningún problema, pues porque están ganando la mayoría de todos los demás partidos. Pero claro, siendo como un partido más en esta temporada tan mala, pues resalta, ¿no? Y también a mí me hace gracia como el único gol del Liverpool llega a través de una jugada que la hace todo él solo. O sea, Hugo Ekitike, o sea, destroza la defensa del Burnley para que al final el balón le caiga a Wirtz. Y Wirtz también define muy bien a pase de Curtis Jones, pero que es Ekitike con mucha diferencia el fichaje de este verano. Y sí, y estoy de acuerdo con que el gol fue, digamos, más como la calidad individual de ambos que algo que se hace a nivel sistema. Y también creo que lo que más me ha decepcionado de Slot en Liverpool es, yo esperaba un poco, bueno, ya sabía que era un entrenador que tomaba ciertos riesgos en la presión y que el equipo, digamos, el Feyenoord le quedaba algo expuesto. Y eso se vio con el Liverpool la temporada pasada y, digamos, no pagaron tanto el precio
de los riesgos que tomaba el equipo en la presión, y esta temporada lo han pagado un poco más. Entonces, y el entrenador tampoco ha ajustado. Claro, uno lo que se va decepcionando viendo a Slot es que no vemos en qué va ajustando, en qué va evolucionando, cómo van cambiando, qué es lo que va cambiando. No lo vemos de momento. Y así, claro, por eso el aficionado pierde paciencia con eso. No, completamente. Y bueno, pues el Burnley en la misma tendencia de todo el fin de semana, y es que los 5 últimos clasificados de la Premier League sumaron al menos un punto, ninguno perdió. El West Ham le ganó al Tottenham, el Burnley empató en Anfield con ese muy buen gol de Marcus Edwards, de mucho mérito en esa segunda parte para empatar el partido y conseguir ese punto. El West Ham, como digo, ganó al Tottenham, el Nottingham Forest empató a 0 con el Arsenal, al Leeds, que acabamos a llegar, ganó 1-0 al Fulham, y el Wolverhampton empatando a 0 con el Newcastle. Y entre todo eso, hay un equipo que no está ahí abajo, pero que va camino de estar ahí abajo, Rafa, como es el Crystal Palace, que perdió 2-1 en campo del Sunderland, siendo remontado además, que siempre es un poquito más amargo, en este caso con el empate de Enzo Lefebvre y con el gol ganador de Brian Brobby. De este partido me hicieron gracia los dos remates, es decir, del remate del gol de Jeremy Pino, que es estéticamente como muy visualmente extraño, que es como pues un remate muy a contracorriente con el exterior del pie derecho, y luego Brian Brobby desde la misma posición del campo en la segunda parte, también con el exterior, un remate que gana el partido y refleja, bueno, pues el mal momento en el que está el Crystal Palace, hundiéndose con la peor, bueno, la más sorprendente, entre comillas, derrota de la historia de la FA Cup, como vigente campeón eliminado por el Macclesfield de sexta categoría. Y un Oliver Glasner que aprovechó la rueda de prensa post partido y todas las entrevistas para dejar claro que está hasta los cojones, que lo de Mark Gahey siendo traspasado al City ahora mismo, pues como que mucha gracia no le ha hecho, que digamos les han matado 2 veces este año, primero con la venta de Everett Chiesa, además como muy poco antes de un partido que tenían que jugar aquel fin de semana, ahora aquí también lo mismo con Gahey antes del partido en Sunderland. Y bueno, pues un entrenador con unas expectativas bastante definidas que ya se vieron en Wolfsburgo, en Frankfurt, y un club que, bueno, pues opera de una manera también muy definida, bastante austera, por así decir, en mitad de tabla de la Premier, y a esto ha llegado una situación en la que el Crystal Palace insiste esta mañana de domingo que no le van a despedir. Es como, no, a ver, si te quieres ir te vas, no te vas a pagar aquí el finiquito, pero Glasner es muy enfadado. Sí, o sea, yo lo que... A ver, noto que algo se ha roto y que es muy evidente. Es muy evidente de Glasner con los dueños, sí, pero es también para mí evidente de Glasner con la plantilla, porque yo creo que un jugador que nos gusta a todos, como puede ser Adam Wharton, lleva, pues no sé, desde noviembre sin hacer un partido bueno. Muchos jugadores que no funcionan, muchos jugadores también fuera de la posición, que entiendo que es por las lesiones, que entiendo que es por las salidas, pero bueno, Deveni hoy la de lateral derecho, Jefferson Lerma de central. O sea, cuestiones extrañas. Ivonne se le había puesto el partido de cara con el gol de Pino, que es verdad que es un gol muy bonito. Y yo creo que aún así, en cuanto a generación y tal, hemos sido críticos, yo creo, con el Palace, pero creo que no ha sido de los peores partidos. Creo que Mateta estuvo mejor que otros días o que lo que acostumbraba últimamente. Pero bueno, es verdad que el Sunderland pues tira 2 veces la puerta y te marca 2 goles, ¿no? Creo que Brobby es un jugador que juega con muchísima inteligencia, hace muy bien la dejada a Lefe en el primer gol y está muy hábil en el segundo. Y luego pues se junta con un montón de jugadores que, bueno, pues que están en el mejor momento de su vida y que les sale todo. Entonces, y enfrente es eso, que yo veo que un Palace que es que no le sale nada nunca, o al menos no es muy consistente. Y yo creo que eso se puede definir especialmente por el bajón, y se puede entender, creo, mejor dicho, a través del bajón de Adam Wharton, que yo creo que está siendo especialmente errático en los pases, que no genera lo que generaba antes, no está en la presión como estaba antes. Entonces, pues bueno, son 15, pues, por ejemplo, 15 pérdidas de balón, prácticamente ninguna recuperación y solo una intercepción. O sea, partido flojo del que tiene que ser el estandarte después de haberse ido Eze y Olise, y después de que
otra serie de gente, pues no esté tomando el testigo y no te esté funcionando. Y para mí luego también súper revelador que en un partido así y que desde el 70 estás palmando, no haga ningún cambio Glasner. Entonces yo no sé si ya es eso, un poquito de huelga, de que él se quiere Sí, pirar, yo creo, que no. o sea, porque lo dijo después del partido muy en plan de, es que solo tengo niños en el banquillo. Es como, cabrón, eso lo has hecho para poder decirlo después, porque a ver, Crisanto Suche dentro de todo, pues ha salido en todos los partidos de suplente, en este Sí. ni siquiera, o sea, no sé. No, bueno, y Igual tenía a Sosa, tenía a Chadi Riad, en vez de haber jugado con Lerma, a mí Chadi Riad en el Betis era un chico que yo le veía muchas cosas y aquí pues tenía tampoco Uche. Tenía Uche, Uche sí, sí. también. Por eso no, que es el que digo, o sea, que ha salido Sí. del banquillo todos los días y esta vez no. A ver, igual también hay que avisarle a Glasner que cuando perdieron contra un equipo sexta división, Geji estaba ahí también, ¿eh? O sea, Correcto. está bien, que a mí me parece un muy buen entrenador, que tiene parte de lleva, parte de razón, porque evidentemente cuando él llegó tenías a ese, a Olise, a Geji, hoy no tenés a ninguno de los tres, los reemplazos. A mí Pino me gusta, creo que ha demostrado cosas buenas, pero no es un jugador de las Pino está clases bien al y nivel. está mejor si la comparación es Brennan Johnson, que para un jugador en el que se gastan Claro. dinero se lo tienen que gastar en este. O sea, Es terrible, ¿eh? Es terrible ahí. Yo no entiendo cómo ahí un propietario tiene que decir, el que tuvo la idea de traer a este tipo, ya con 2 partidos no hay mucho más que ver, porque ya era horrible en el Forest. Se va por una millonada al Tottenham, horrible, malísimo. Tiene una rachita buena es que que fue el Brennan año Johnson pasado. tiene un problema que tiene perfil de extremo habilidoso y lo único que hace bien son los remates al segundo palo. Sí, o sea, empujar la pelota bajo el arco y correr rápido. Es realmente malo, es muy limitado. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo, del otro lado, sí, obviamente hay un equipo que ya además recuperó jugadores de la Copa África. En el 2-1 sí, es que en casa además es que la portería absorbe el balón, ¿eh? O sea, es que no hay partido que pierdan en casa este año. Y encima, bueno, en el segundo gol vuelve Sadiki, que vuelve de la Copa África, hace una muy buena jugada y Brovil remata medio extraño, pero es un golazo también. Y yo entiendo eso, pero en parte el Palaz viene bajo más allá de que no esté Geji en este partido. Es una lástima, obviamente, insisto, Glasner tiene parte de la razón, pero también sí es un poquito llorón de... Sí, o sea, o dimite o trabaja, pero cállate entre medias, ¿no? Es como, aparte, si ya dijiste que no vas a seguir la temporada que viene, bueno, o sea, en parte vos tenés el cartel como un gran entrenador, si bien su trabajo en Eintracht creo que era que estaba y estuvo en otro club más en Alemania, en Wolfsburgo. Si bien sus trabajos anteriores eran muy destacados y demás, o sea, para el mainstream, lamentablemente, estás en la Premier y haces un buen papel y ahí ya sos más considerado. Y esa oportunidad te la dio el Crystal Palace, en parte. Después sí puede estar enojado con la directiva, pero me parece un poco demasiado en parte. Más, insisto, cuando... Aparte, pretender que Geji es el capitán. Primero, muy mal por Geji por no querer renovar, para empezar. ¿No? O sea, digamos, seamos justos un poco con el Palace. Geji no quiere renovar, es el capitán y se quiere ir. Glasner quiere que se quede. El Palace tiene la oportunidad de sacar 20 millones por un tipo que termina contrato en 6 meses. ¿Qué tenés? Que mantenerlo en el club, no ganar 20 millones para que se quede contento un técnico que en 6 meses se va a ir. Claro. O sea, hay que ser justo, digamos. También. Claro, Glasner con lo de me voy, pues ya pierde toda fuerza de negociación, así como en verano, en agosto, es como si vendéis a Geji al Liverpool, me voy. Pues vale, ahí está la premisa de te vas a quedar, pero aquí te vas a ir igualmente. Ahí creo que Glasner no ha jugado bien sus cartas de político futbolístico. Y bueno, y después a lo que decía Rafa de Broby, es increíble los destinos. Las cosas que tiene la vida, que Broby probablemente no sería jugador del Sunderland si el Chelsea no hubiera cortado la sesión de Mark Hugh por 2 meses que se lesionó Delap. Así es. Y es un delantero que... muchas vueltas.
Me gusta mucho, delantero tanque, gana mucho en el juego directo, muy útil para la clase de jugadores que tiene el Sunderland. Y es que ya la sociedad que tiene Brobbey con Enzo Lefebvre es fantástica. Ya contra el Tottenham hicieron un golazo, una pared impresionante. Hoy más de lo mismo con el gol de Lefebvre. Es un golazo igual, el de Lefebvre como el Sunderland atrae la presión del Palace y aparece Mukiele por la banda derecha para tirar el centro atrás es muy bueno. Un Mukiele también que nos quedamos mucho con Alderete, pero lo de Mukiele es fantástico también, rindiendo de una manera excepcional, ya sea como central, como lateral también. No esperaba mucho de él realmente después de este último par de años cuando salió de Leipzig, pero es que está a un nivel altísimo también. Completamente, pues ahí están el Sunderland y el Crystal Palace, y Mateta quizás esté próximamente en Turín para ser nuevo jugador de la Juventus, para que ya Glasner termine de adaptarse y se vaya también, pero bueno, veremos. Claro, si a Glasner le da el ramalazo y dimite, es como Roy Hodgson otra vez, Tony Pulis, ¿quién aparece por aquí? Porque el Crystal Palace yo creo que va a sentir ese momento de pánico y de tener muy poquita imaginación y de ir, pero vamos, a lo más conocido y seguro de sus últimos años. Que yo entiendo que lo de Hodgson ya tiene que parar, ¿no? Pero no me sorprendería. Así que veremos qué tal. Y el Leeds United, aquí hablábamos de remates, Rafa, en el Sunderland Palace. El remate de Lucas Memecha para ganar el partido en el 91 es una locura de remate. Sí. Bueno, y el Fulham, bienvenido al hospital penitenciario dirigido por nuestro buen amigo Dani Farke. Sí. Me amenazaron, estaba hundido, estaba tirado en el suelo. Sí. No me dejaron perder un partido y no... Correcto. Y he perdido el otro día, pero bueno. Da igual, no nos importa. Ignoramos ese único partido que ha perdido desde noviembre. Está, vamos, yo diría que para lo que esperábamos está casi salvadísimo, ¿no? No sé, no, hombre, todavía es lejos, pero son 8 puntitos, ¿eh? Ahora mismo la principal amenaza es el West Ham de Paco Gémez. Lo demás, claro. Bien. Luego, o sea, muy poquito del Fulham, ¿eh? O sea, hay veces que yo no sé si Marco Silva está un poco con las campanas, que si el Tottenham, que tal, pero muy poquito. El Fulham tiene días así, de desaparecer un poco por completo del mapa en partidos. Lo hemos dicho otros días. A mí me parece que el Fulham tiene... O sea, ha tenido otros días mejores excusas, porque creo que es un equipo que reacciona muy mal cuando le salen... O sea, no, en plan, típico gol en contra, pues reacciona muy mal. Pero claro, aquí te meten con el 91, pero es que el resto del partido, no sé, parecía que el equipo que lleve 5 o 6 años en Premier consolidado sea el Leeds United, porque al final, pues que un Ethan Ampadu en 2026 esté llevando la manija... Date la boca con lo que decís. No, pero yo quiero decir que Ethan Ampadu en 2026 esté manejando el medio del campo como si fuera lo que parecía que iba a ser cuando apareció el Chelsea. El Patrick Vieira galés, fenómeno. El Patrick Vieira que se afeitó el pelo. En galés, sí. Y bueno, nivel Leeds United, pero sí. Eso, y además, oye, buena, aparte de que el remate sea bueno de Mecha, también es bueno el centro de nuestro amigo Ampadu. Y bueno, oye, incluso cuando va cambiando cosas en defensa, ¿no? Porque estábamos hablando las últimas semanas de que Villol había estado bastante bien, hoy no estaba, y aún así, pues evidentemente Struijs no es el mismo nivel, ni Rodon, pero estuvo bastante bien Justin. No sé, yo creo que tiene un poquito más... o sea, es evidente que frente a otros equipos que hemos dicho que no saben a qué quieren jugar, Daniel Farke sabe a qué quiere jugar su equipo, y además ahora que mete una pieza muy, muy interesante, como puede ser Facu Buonanotte, pues oye, y con esta victoria yo creo que coge mucho impulso. Y por contra el Fulham, pues bueno, es que en su sitio Fulham. O sea, 11, ni frío ni calor. No dejan de ser 4 puntos, por ejemplo, del quinto puesto, pero te da esa sensación de que es un equipo que no sabes nunca qué esperar. Completamente. Y bueno, ese equipo del que tampoco sabemos nunca muy bien qué esperar, Gonzalo Carol, es el Chelsea, que ganó al Brentford con una bastante mala actuación, muy buena del Brentford, pero bueno, al final el talento superior lo tiene el Chelsea, y goles de Joao Pedro y Cole Palmer de penalti. Decidieron a favor del equipo de Liam Ross Senior contra el equipo de Keith
Andrews. Yo creo que estos dos se tuvieron que enfrentar más de una vez, seguramente en Championship más que en Premier. Habría Gonzalo, cuéntame. que habría que revisarlo, pero no, qué partido, qué manera de sufrir. Ya no sé si sufrí más. Sí. Por cómo Damsgaard, Jensen, Yarmolyuk y Janelt aparecían solos en la frontal todo el tiempo. No sé si sufrí más por eso o por ver jugar a Garnacho y a Chalován este partido, porque, por favor, hay cosas que realmente... O sea, en el repertorio, o sea, en las obras de arte que ha hecho Garnacho en partidos de fútbol a lo largo de su carrera, ¿esta quizás sea su obra magna, su peor partido de todos? Para mí este es el peor partido de Garnacho en su vida. O sea, es el peor. Si no lo vieron, no lo vayan a ver tampoco. Créanme. Ahorren en salud. Si no se lo perdieron, piérdanselo. Fíjense si hay algún compilado en Twitter de estos graciosos, porque es ridículo. Pero es algo que jamás vi en mi vida. Como ya hablamos de cómo a Garnacho la relación con la pelotita le cuesta, pero es que hasta cuando controla la pelota parece que nunca la controla. O sea, nunca tiene el control de la pelota. Es ridículo. Es muy difícil plantear algo así con un extremo que está bien, que tiene buena pegada, que contra el Arsenal se encontró 2 veces con la pelota de frente al arco y la mandó a guardar. Bueno, pero no es sé, la única... Brennan Johnson también remata muy bien en el segundo Claro. palo. No tiene nada que ver con que sea buen jugador. Pero Brennan Johnson, controlando la pelota al lado de Garnacho, es garrincha. O sea, no exagero. Es algo que no vi en mi vida en un jugador profesional a este nivel. Que yo lo puedo entender de un pobre pibe que juega en Sarmiento de Junín en la Liga Argentina, pero un tipo formación en el United, qué sé yo, ¿no? En el glorioso Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid, bueno, eso explica muchas cosas. Ahí salió Claro, vas empezando a entender cosas. Claro. Ahí se entiende un poco. Gonzalo pregunta, ¿quién tiene mejor control del balón? ¿Alejandro Garnacho o David Mosquera @Ronaldinhos? No, David Mosquera, qué jugador de fútbol, por favor. Casi hace un gol. No debo explicar. El gol que hace David de casi mitad de cancha en una pata, Ibrahimovic apareció ante mis ojos. El gol que casi hace ese hombre el jueves que estuvimos jugando, le mandamos un abrazo grande a nuestro hermano David Mosquera. Pero no, mucho más. ¿Qué tal está de forma? David está mejor que yo, mucho mejor que yo. Pero... Y me saca 20 años, o sea, creo, no, 10 años me saca, 10, 15 años me saca. Sí, que 13, algo así, 13, 14 por ahí, pero... Está bien, y está mucho mejor que yo, claramente, pero... No, volviendo al partido, es ridículo como la única vía que tenía el Chelsea para progresar era encontrando a Garnacho y fue incapaz de superar a Cayode, pero es que ni lo intentaba. Porque antes de que poder intentarlo, Cayode ya le había sacado la pelota, porque era como esperar a que el niño se acomode a tener la pelota en los pies. Pasaba media hora. Es algo que no vi. Insisto que no vi en mi vida. Y después, cada pérdida del Chelsea encontró al bloque en general muy largo. Si bien Enzo empezó jugando más cercano a Caicedo en la base, conforme avanzaron los minutos, Reece James empezó a cerrarse y Enzo... empezó a subir su posición. Vimos algo más parecido a lo de Maresca. Y ahí ya no me gustó para nada. Ahí ya le sueltas la mano a Rosenior. Ahí ya dudas terribles. Y si bien Enzo para mí no es el partido más fino ni nada por el estilo, fue un buen partido de Enzo, sobre todo por lo que te exigió este Brentford. Un Brentford que ya sabemos que físicamente son unas máquinas, que tienen el juego directo, que ya sea con Jade al espacio o jugando con Thiago como hombre objetivo, es muy difícil frenar esas transiciones, más cuando llegan Jensen y Damsgaard desde la segunda línea, 2 jugadores con muy buen pie, muy creativos. El Chelsea estaba partidísimo durante muchas partes del encuentro, es que incluso hasta por momentos, cuando el Chelsea marcaba en campo propio, sin transición, digamos, ya instaurado en su campo propio, Enzo estaba defendiendo más cerca de la línea de Cole Palmer que de la de Caicedo. Y cuando, no sé, Damsgaard se acercaba a jugar y Caicedo lo perseguía, quedaba toda la frontal del área libre
para que ahí sí aparecieran Janel, Jan Moriuk, el propio Jensen que tuvo una volea terrible al palo. Y dentro de todo eso la figura fue nada más y nada menos que Robert Sánchez, que un poco dio a debate esta semana el tema de Robert Sánchez por el partido contra el Arsenal, donde puede tener responsabilidad en los dos goles, en los dos primeros goles del equipo Arteta, pero que después le saca una pata antológica a Merino en una tajada que vi pocas veces en mi vida, y bueno, en este partido un poco más de lo mismo, todo el tiempo compensando los horrores, no solamente de Tosin, sino también de Chalobah que debe ser uno de los peores centrales que hay en mi vida, pero es que no tiene ningún tipo de fundamento, que después con la pelota en los pies no es tan malo, que es un poquito rápido, perfecto, pero no tiene ningún tipo de fundamentos. Hay una jugada al principio del partido donde Jade le traza una diagonal por delante de él, el tipo no se entera, y cuando Jade le recorta el pase de largo como un camión, como el imbécil que es, y no es gol de milagro, porque le rebota creo que en la espalda a Tosin y Robert Sánchez la saca como puede. No, la verdad, un partido en donde el Chelsea se sumió al caos por completo, y dentro de ese caos el Brentford estuvo muy cómodo. Termina salvándose el Chelsea por una jugada fortuita donde Enzo presiona arriba, el imbécil vago, hijo de mil puta de Joao Pedro, saca un zurdazo que no se lo cree ni él y le rompe el arco a Kelleher, y después un penaltito que al final Cole Palmer termina cambiando por gol, un Cole que también estuvo bastante perdido, pero nuevamente yo creo que Cole no está bien físicamente, se le nota, y por otro lado es muy difícil jugar bien al fútbol cuando te rodean Pedro Neto y cuando te rodean Alejandro Garnacho. Es muy difícil, realmente. Y Cole Palmer tampoco estuvo fino de todas maneras, así todo. Lo importante que son 3 puntos después de una pésima racha del Chelsea en Premier. Levanta un poquito el vuelo para no perder pisada los puestos de Champions, que obviamente va a ser lo más importante de acá a que termine el año. Por último, se habla de que el Chelsea está por cerrar un nuevo central, después de todo el pataleo que hizo Maresca durante 6 meses. Van a ir por Jeremy Jacquet. Jeremy Jacquet, jugador del Rennes. Vale. Sí, buenísimo. Se habla muy bien. Yo los recortes que he visto en Twitter en estos meses, tiene pinta de que es muy bueno, como dice Rafa, sobre todo de que no es el típico defensor francés que ya me tiene podrido, que es fuerte físicamente, que corre mucho, que anticipa, que saca bien la pelota y que después es una gallina sin cabeza para defender. Sino que parece que, lo más importante, tiene sus fundamentos defensivos, que es lo que vi muy bueno de él, lo que más me entusiasma, y que, contrario a lo que la gente pide, porque está bien, se fue Geji al City, ¿no? Por 300.000 libras a la semana, sueldo. Locura de salario, ¿eh? Locura de salario, en donde el Chelsea ahí no podía competir porque, bueno, esta propiedad impuso una estructura salarial más baja, entonces el Chelsea no puede competir. Y para los aficionados del Liverpool que estaban llorando a Glasner en Twitter porque, es que quería joder al Liverpool. Dejen de hacerlo todo sobre ustedes mismos, por favor. Sí, es terrible. Bueno, lo de siempre con la gente del Liverpool. Había hablado también de Senesi. A mí me gusta Senesi, estaba en una temporada muy buena dentro de. Pobre, no le va a quedar nada, Si no bajan a segundas porque el vuestro no le da tiempo a sumar puntos. Pero para mí, teniendo en cuenta que va a volver Colwill, ya pasamos 6 meses más sin Colwill hasta que vuelva. Yo no sé si traería a Senesi realmente. Primero porque es bueno, con la pelota en los pies, es Dios, es increíble. Pero es más para jugar para el Bournemouth que para el Chelsea. Sí, no, y aparte es lento, es un central lento, sufriría en el Chelsea como pretende defender Roseñor. Bien es cierto que lo sacarías más barato porque en 6 meses también termina contrato, pero para mi Jacquet son 65 millones, cifra muy elevada, así todo. Cuesta menos de lo que costó Fofana con una lesión de rodilla, con una operación de rodilla en su haber, y costaría menos que obviamente los 2 burritos del Mónaco combinados. Así que para mí es un hágase total, a riesgo de que te pueda salir mal, pero es que el modelo de esta gente es así. Como cualquier fichaje. Y aparte, eso es lo que iba también.
El fichaje te puede salir bien o mal, así tenga 20, 19 años, si traigas a alguien contrastado de 28, realmente. Cambiando de tema, Ander, estoy viendo la final acá de la Copa África, no, hace 10 minutos está parado el partido, no tiene ningún tipo de sentido lo que está ocurriendo, pero creo que cobraron un penal, están los jugadores del Senegal amenazando con abandonar el campo, fueron a revisar, está Nico Jackson hablando con Regragui. Ahí deben estar hablando de literatura, deben estar hablando. ¿Cuál fue el último que leíste de Platón? Deben estar diciendo que, ¿no? Debe ser así la charla. ¿Tú eres más de los sofistas o de los presocráticos? Claro, sí. Y para terminar el repaso a la Premier, José, simultáneamente, o sea, la paradoja de la liga. El mejor y peor equipo de la Premier League, que es el Wolverhampton Wanderers, que empató a 0 con el Newcastle. Lleva 5 partidos seguidos sin perder el Wolverhampton entre Liga y Copa. Y Fútbol, que sumó un partido más, empate a 0, 2 porterías a 0 seguidas, tras empatar a 0 con el West Ham en Liga y ahora con el Newcastle. O sea, ganarle al West Ham, dejarla a 0 la portería y empatar en este caso con el Newcastle. A ver, las sensaciones son mejores del Wolverhampton, al menos en términos de equipo que es presentable en sociedad, que es capaz de no perder con el Newcastle. Ofensivamente tienen algunos flashes al principio, un partido muy efervescente de primeras que luego pues un poco se queda sin gas el resto de los 70 minutos. Pero bueno, no sé, no vamos a hacer una disección otra más del Newcastle filosófica, existencial, que siento que lo hacemos todas las semanas. El Newcastle centrando y teniendo sus problemas estructurales de siempre, y el Wolverhampton siendo capaz de ser un equipo pues eso, aceptable, que defiende, que deja la portería a 0 y que al menos parece que va a poder romper el récord del derbi en el sentido de superar los 11 puntos. Bueno, sí, hasta José Sá se ve mejor, que ya ratitos. Sí. Ya ratitos no sucedía eso. Y sí, no sé, es que claro, me queda esa sensación de que este es el típico partido que se le atraganta al Newcastle, es decir, al Newcastle contra un equipo grande, donde digamos el equipo grande toma más riesgos, hay más espacio para correr, etcétera, más bien hasta se siente un poco más cómodo, sí, más. pero esto, claro, demanda del Newcastle un tipo de, digamos, trabajo y creatividad con balón, que solo Bruno Guimaraes tiene en ese equipo realmente. Entonces, claro, en esos contextos siempre le va a costar mucho más, y entonces, claro, terminas con una situación que es algo parecido a lo que le pasa al Arsenal, donde, ok, entonces todo van a ser o centros al área o balón parado, o lo que le nazca a Bruno. Entonces, y por ahí iban las cosas, y tampoco le salió gran inspiración a Bruno ni al Newcastle, y entonces así hemos terminado con el partido que hemos terminado. Efectivamente, y con eso el Wolverhampton suma su 8º punto de la temporada, que cuando parecía ya irremediable, pues tiene ya sumados 6 puntos en las últimas 4 jornadas. Vamos a dejar ahí el repaso a la Premier, pero no os vayáis todavía, queridos oyentes, porque todavía nos queda la sección final del programa de hoy, aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para nuestra sección ni Corea ni Japón, de Preston a Wimbledon, en la sección de variedades de segunda división, de categorías menores, de fútbol también de todo el mundo, que luego haremos un repaso mundial. Pero bueno, Rafa, aquí lo importante, el Wimbledon, el Preston, los equipos que le importan a la gente. A la gente. Y lo que importa a la gente. Y aquí vuelven a estar, o sea, claro, a flor de piel con cada palabra que decimos. Y lo que le importa a la gente, la sintonía de la sección. No hemos puesto, Rafa, todavía no hemos elegido. Nos la piden, por eso digo. Yo es verdad que últimamente no me pasa tanto como a vosotros, que tenéis pues un seguimiento en Twitter muy superior al mío, pero a mí últimamente me pasa mucho que a la típica que alguien al que yo he criticado una vez
me Ajá. llegan menciones a mi tweet. Tengo a un enfermo ahora, por ejemplo, A que ver. tiene 50 seguidores, pero paga el tweet azul, que Sí. cada vez que Johnny Cardoso no se Ah, tropieza con el balón y tal, me escribe. Entonces quería mandarle un saludo porque hacerte una cuenta de gol de Johnny siendo peruano y pagar el Twitter azul y buscar qué dice cualquier tuitero de mierda con 1000 seguidores asquerosos como los que tengo yo. Entonces, antes de la sección quería mandarle un saludo a ese, por a si nos está ese escuchando. pues si no Sí, estás escuchando, que seguro, porque me contesta a tweets de hace 2 meses sobre Johnny Cardoso, o sea que entiendo Dios mío. que todo lo que yo hago le debe de preocupar. Bueno, como Sí, siempre vamos a empezar con el Wimbledon. Todos los que sean fans de nuestros cientos de miles de oyentes deben de sí. estar desolados desde que seguimos a este equipo porque no levanta cabeza, ¿vale? Palmó en el minuto 99 en casa contra el Doncaster y ahora mismo la amenaza del descenso es real, ¿vale? Pues estaban con 31 puntos, teniendo en cuenta que el descenso, precisamente el Doncaster está en descenso, lo marca el Northampton con 29, o sea que ahí empieza a haber miedo. En el League One, que sí que no nos vamos a detener porque esto ya es demasiado café, sigue el Cardiff intratable y están en ascenso directo el Lincoln, que esto, ojito, que los más viejos del lugar alguna vez les hemos visto un pelín más arriba, pero eso. Y en playoff, Bradford, Stockport, Bolton y Huddersfield. Mención honorable para el Luton, que está empatado con el Huddersfield. Y pasando a lo que sí que nos importa, vamos a empezar con el viernes, porque el viernes hubo un muy buen West Bromwich 2, Middlesbrough 3, que se llevaron en el minuto 90 los chicos del Boro. O sea que de momento, pues lo que es la influencia de la. Porque es verdad que Carrick ya ha salido hace bastante tiempo. Pero bueno, que todo lo que toca Carrick es oro. El Boro se ha reforzado muy fuerte en invierno. Han fichado a este chico del Chelsea, Leo Castelline, que había jugado muy, muy bien con el Huddersfield en League One y que tiene muy buena pinta. O sea que veremos. Y entonces, pues bueno, pues con esta victoria, evidentemente, el Boro sigue ahí arriba para, digamos que para pelear el ascenso. El ascenso directo, pues sigue segundo. Del otro del ascenso directo es el Coventry, que volvió a la senda del triunfo, ganándole 2-1 al Leicester, ¿vale? Además, remontando un gol de Jordan James y marcó pues Ellis Sims, que es digamos, de los más destacados de la parte alta. Y de la parte alta también podemos sacar el Ipswich, que arrolló 3-0. Si no me falla la cabeza fue al Quippier, pero dame un segundo que lo tengo aquí apuntado. Perdón, al Blackburn Rovers. 3-0 porque ahora mismo el Ipswich es un poco el más firme candidato de los que están fuera a romper el. O sea, tiene 2 puntos menos que el Middlesbrough, pero un partido menos. O sea, que podría meterse en ascenso directo. Y los otros partidos que yo había destacado del fin de semana, aparte de los ya mencionados, estaría la victoria del Charlton en casa al Sheffield United, con asistencia de Lyndon Dykes, que lo acaba de fichar el Charlton. O sea, el Sheffield United, pues, con 2 expulsados, entre ellos el bueno de Tanganga. O sea Ah, muy que bien. tristeza en Sheffield en general. El Wednesday perdió con el Portsmouth y no creemos que vaya a acabar en positivo. Y el Sheffield United no termina de tirar para arriba. Veo Un que está partido muy que era. comprimido lo de abajo, Rafa, que el Norwich tiene 27 puntos, es Sí, el primer ahora, equipo en descenso y, efectivamente. Además, digamos, el el- decimoquinto está 6 puntos por encima. En 6 puntos está, hay Claro, o 7 sea, es que equipos. yo creo que se han confiado mucho de que empezó muy mal el Sheffield United, el Sheffield Wednesday tenía los negativos, el Norwich también empezaba fatal, pero el Norwich ha empezado a ganar. Que aquí queríamos destacar a Joon Makama, que es el delantero del Norwich, que marcó precisamente el gol de la victoria contra el Wrexham en Wrexham. Tiene cositas, ya marcó también contra el Preston. A mí es un jugador que me parece interesante que le tengamos en el radar, porque si no me falla la cabeza, solo tiene 20, 21 años. Es su segunda temporada como más o menos asentado en Norwich y lleva 10 goles en 24 partidos. O sea que más o menos está siendo en un equipo que va tan mal, o sea que, vamos, que va tan mal, que está empezando a subir un poco el nivel, pero que haya empezado tan mal, creo que es de destacar. Y el otro partido quizás más importante del fin de semana fue la victoria del Millwall en el campo del Watford, 0-2, que con esto
A ver, un segundito que se me ha vuelto a pirar esto. El Millwall ahora mismo también está cuarto, que lleva una rachilla un poquito más irregular, pero está... Y el Watford lleva una buena racha, que había ganado sus 4 anteriores partidos. El con Watford Javi venía Gracia, efectivamente estaba a las puertas del playoff. como un tiro, pero bueno. Y bueno, y hoy vamos a pasar de perfil por Preston, porque perdió en casa con el Derby County. Partido tétrico Ojo. del Preston. Ahora hablan de sus boludeces ahora. Va a patear Brahim el penal de la final de la Copa África después de 15 minutos de revueltas. El hijo de mil putas de Sadio Mané, vendido al poder, fue y le dijo a los jugadores que volvieran a entrar al campo. Un hijo de puta. ¿Cuánto llevan de agregado? 23 minutos. Anticristo total. Sí, habían agregado más 8, van 23 minutos de adicional. Todavía no patean, va Mendy. Aparte, ¿Cuál con Cacafi es esto? Eduard Mendy, que se atajó 2 penales en su vida, es muchísimo, ataja esto, es un milagro. Dios. A ver. Contra Brahim, además. A ver, ¡Qué estafa! Basura traidora el poder del Madrid, vamos Marruecos, a ver. Recordemos. El poder de Juanito. La Marruecos de Brahim. Sí. A ver, ahí va, Brahim, Menem. ¡No! ¡La pinchó! ¡Qué pelotudo! ¡No te puedo creer! ¿Qué hace Brahim? ¡La pinchó y se la atajaron! No. ¿Qué hace Brahim? No lo puedo creer. Ahora tengo que poner este. Ya no es la Marruecos de Brahim. No, ya no. Ahora es la Marruecos, bueno, la Marruecos sin más. La Marruecos de... Pero que la pinchó y se quedó parado Mendy, qué retrasado, se puede ser más se puede ser más idiota, no lo puedo creer, no. Sí, recalo a putear, y sacalo a la mierda, no, ¿qué lo van a consolar al idiota lo tienen que cagar a piñas entre todos los compañeros. No puedes, ya había tenido movida de que no habían dejado tirar penaltis, ¿no? Otros días. Pero lo consuelan, ¿de qué lo consuelan? Cara piñas. ¿Cómo se llama? El Cavi le tiene que bajar todos los dientes a Brahim. ¿Quién se cree que es? No, ridículo. No puede ser. No, bueno, que viva la ahora es la Marruecos de Abde o de Hakimi. No, que viva el AFCON y que se muera Fabricio Romano y la concha de su madre. Pues ahí está. Va a haber prórroga entonces, no vamos a poder contar el final del Senegal-Marruecos. ¿Estábamos en el Preston Derby? ¿Algo más, Rafa? No, muy rápido. Asistencia de Ben Brereton Díaz últimamente del Derby. Solo escucho su nombre, entre la Copa y ojo, con la tontería. Sí. Gol del delantero del Derby que se llama Ayemang, que es malo como la carne de pescuezo. Falló una portería vacía. Y luego también, ¿sabéis quién lleva el 10 en Derby County? No quiero saberlo. Le costó 28 millones de euros al Sheffield United. Ryan Brewster. Ryan Brewster es el 10. Entonces, claro, que te gane este equipo en tu casa es vergonzoso. El partido del Preston es muy malo. Alfie Devine, el chico del Tottenham, cada vez que parecía un colega de mi equipo de fútbol, que cada vez que se enfada, cada vez que le llega la bola solo tira, en plan, da igual, en plan, no levanta la cabeza, si se va de uno, tira. Entonces, Alfie Devine igual. Y hubo como mucho enfado, vi mucho enfado entre Luis Dobbin, Osmajic, si la tenía Luis Dobbin, Osmajic se desconectaba, si la tenía Osmajic se desconectaba. O sea que todo esto de los cedidos, no sé si está empezando a salir medio mal y se echa mucho de menos al del Everton, a Harrison Armstrong, porque con esto, si no el resto de jugadores del Preston al final pues son más limitados y malos. Y se dedican. O sea, por ejemplo, Alfie Devine me preguntaba no sé quién el otro día que a quién se puede parecer. Pues yo, viendo este partido, pensé, pues un Conor Gallagher en malo. Hostia. Entonces, bueno, no sé van. Alfie, prepárate para hacer toda tu carrera en Preston. Claro. No sé. Me refiero que no se desinfle el suflé, porque como palmó el Watford, empató el Stoke, empató el Bristol y palmó el Wrexham, el Preston sigue en playoffs, pero bueno, la imagen no fue especialmente buena. Entonces tenemos Coventry Middlesbrough en directo, Ipswich Millwall, Hull City, que ganó, y de hecho el siguiente partido es Hull Preston, o sea que tengo bastante miedo. O sea, el Hull City había ganado en Southampton, que ese podía ser otro partido que hubiéramos dicho, pero por no abusar. Y tenemos en descenso Norwich, Oxford y Sheffield Wednesday. Pero bueno, ya muy cerquita, o sea, el Norwich está solo un punto por debajo de Blackburn y de Portsmouth, o sea que
son dos históricos que tienen que ponerse un poquito las pilas. Así que este ha sido nuestro repaso de Wimbledon a Preston. Maravilloso. José, rápidamente, he leído a nuestro amigo común y sobre todo de Gonzalo Carol, Jamie Hamilton, decir que el Middlesbrough es uno de sus 3 equipos favoritos del mundo entero en la actualidad, junto al Racing de Santander y junto a la Juventus. Fuera de coña es lo del Racing, ¿eh? Sí, sí. A ver, bueno, no vayamos a hablar del Racing un día que no está Oscar. Por favor, respeto. Que encima estuvieron a un pase al medio de llevar al Barça a larga en la Copa del Rey. Bueno. Un poquito de respeto, ¿eh? No, que sí. Pero no, yo que solo quiero aquí que José... En España puede ser top 3 equipos más entretenidos de ver, ¿eh? Seguramente. Sí. Y el Middlesbrough en Championship, José. Habrá que ver partidos del Middlesbrough si nos lo dice Jamie Hamilton. Yo lo vería, pero no porque lo dice Jamie Hamilton. Jamie Hamilton va él, cualquier equipo que le parece atractivo ya lo toma como uno de sus equipos antifascistas, lo cual, a ver, el hombre no tiene razón. El hombre no tiene ideología, pero... Un respeto a mi amigo que encima me lee, o sea, el chabón, imagínense, son Jamie Hamilton, se cruzan un tweet, ¿no? Sí. Están leyendo su timeline y de la nada... Jaja, ¿qué hace Brahim? Estoy llorando, qué retrasado mental, le decía. En perfecto español. Like y RT, madre mía. Pues ahí está eso. No sabemos qué opinará Jamie Hamilton del Real Madrid actual, pero, José, ahora, es decir, tú llevas muchos años aquí jugando a 2 bandas, que si el PSV, que si el Madrid. ¿Le has soltado ya la mano al Real Madrid ahora con el señor, yo no sé de qué me está hablando usted, yo soy aficionado del PSV. Claro. No, esto es que esto es una pelotudez. A ver. Por fin ha vuelto el Madrid de mi niñez. Basta ya de tantas Champions. Por fin ha vuelto el verdadero Madrid. Claro, bueno, pero es que siempre, es decir, el Madrid realmente lo que sorprende es cómo ha ganado tanto. Sobre todo con las decisiones de entrenador que ha hecho, porque a ver, al Madrid le salieron bien las cosas a través de los años porque el reclutamiento de jugadores pues tuvieron sus hits, sobre todo en esa era de Kroos, Modric, es decir, se ficharon mediocampistas de calidad, pero empezando con Cristiano en 2009, gastaron mucho dinero, pero Cristiano, Özil, todos los buenos de aquella, Xabi Alonso, fue una buena acá, bueno. E incluso, y a ver, incluso ahora, digamos, los fichajes tampoco es que han sido malos, pero no encajan. Es decir, ¿cómo vas a encajar un ataque que tiene a Bellingham, Vinicius, Mbappé? Difícil. Y de nuevo, Bellingham era un jugador que ya de por sí era redundante con Fede Valverde, y eso se sabía desde que se le fichó, pero como metió los 20 y tantos goles en esa primera temporada, no importa. Y aún así, es decir, con esa mano que se le dio a Ancelotti encontró una solución, y creo que lo que hemos visto a través del tiempo, lo más divertido de todo esto... ¡Golazo! ¡Papé Gueye! ¡Golazo de Senegal! No puede ser. Joder, Gueye, va a ganar la Copa de África. No, pero Papé, ¿de dónde es? ¿No fue en España? Ah, no, este es el Villarreal, no pensaba, estaba pensando en el del Villarreal. Es verdad, el del Villarreal, es verdad. Es verdad, sí. Pues este va a ganar. Sí, que son 2 Gueyes en el Senegal de centrocampistas. El del Villarreal y el del Everton. Decías, José. Tiene cosas en el del Villarreal, me gusta. Pues eso, que luego el Madrid al final, digamos que por ejemplo, le faltó fichar un poco más de centrocampismo de la vieja escuela. Y creo que se han ido un poco con la actitud de que, bueno, el fútbol moderno requiere tal tipo de jugador, pero tampoco, no es como que ibas a tener un entrenador en el Madrid que hiciera que todos presionasen. Entonces, ¿para qué te llevas un perfil de jugador para ese juego de transiciones, de presión y transiciones, cuando no tienes un entrenador que te va a hacer que el equipo juegue a eso? Y ahora, pues, que ha fallado lo de Xavi, que en realidad para mí es más que no se le tuvo paciencia, con todo y los errores que ha hecho.
Pero si un entrenador que tiene el 70 y pico por ciento de victorias ha fracasado, es que también es que estamos hablando de un club enfermo. Sí, Correcto. Que lo que tendrían que hacer es disolverlo, porque de verdad, yo honestamente, cuando Que esto sea una crisis solo realmente se explica en muy poco. No sé Sí. dónde se explica. Sí. es que es una locura. Yo cuando empecé a jugar el Madrid este año estaba asustado. Sí, estaba jugando muy bien al principio. Pero, claro, pero al final, pues eso, cuando hay ese choque Pero político al interno final entre llega, jugadores y claro, entrenador, llega pues un trepa. Bueno, primero llega un día el glorioso Club Atlético de Madrid y te mete 5, que yo entiendo que sí, que no somos unos acomplejados, que no pensamos en eso, pero claramente el discurso del Madrid sí. antes de ese partido era uno, porque el Madrid venía, si no me falla la cabeza, de 10 partidos seguidos de liga ganados, jugando como jugando al principio, los 3 primeros muy bien, los 7 siguientes muy mal. Pero oye, funcionaba y ganaba. Pero yo que no se tenga paciencia con un tío, no solo que creo honestamente que es buen entrenador, como es el caso de Xavi, sino que aparte es una leyenda de tu equipo. Sí, Pues chico, ¿con quién se va a tener paciencia si no? No, con nadie. Es que ese es realmente lo que el digamos, Madrid de los como Galácticos aficionado- ha vuelto, señoras y señores. Sí, señor. Dios, vamos. Porque el problema con todo esto es que, a ver, si Xavi no pudo, no se le tuvo paciencia con él, ¿a ¿Con qué quién se va a otro tener? entrenador, digamos, más moderno se le va a tener paciencia? No más Vamos, yo cuando Entonces- sonaban esas cosas de Nagelsmann y de tal para el Madrid, es que te cagas encima de la risa y dices, si se lo han querido fumar desde la vuelta al Mundial de Clubes casi, haciendo las cosas medianamente bien, que el Madrid está bien en Champions y está bien en Liga. Si con esto se han zumbado este tío, ¿a quién no se zumbarán? No lo sé. Es que la idea de Florentino, ¿qué es? Que es Peterman, en plan que el entrenador no me hace falta, necesito solo, no sé, yo la verdad que estoy muy perdido, en realidad estoy contento porque creo que es una buena decisión para la gente que odiamos al Real Madrid cargarse a Xabi Alonso, Así es. pero es que joder, son cosas que son difíciles de entender. Y es que digamos, en lo que siempre ha fallado más Florentino como presidente ha sido escoger entrenadores y apoyar, porque a ver, Carlo Ancelotti era, volvamos a esto, la alternativa a Massimo Allegri. Ojo. Porque Correcto. Allegri dijo que no. Han terminado fichando a Carlo y Conte, ¿no? O sea, Conte parecía como que muy encaminado y Sergio Ramos dijo bueno, que Conte, no. claro, se lo fumó a Ramos, es verdad. Sí. Entonces, la elección de entrenador, nunca, igual Zidane fue una casualidad que terminó, bueno, él iba de interino básicamente y terminó entrenando. Y es una casualidad consolidada por la final de Milán. O sea, si el Atleti gana esa final de Milán, ¿dónde estaría Zidane? ¿Dónde estaríamos todos? Eso es cierto. O sea, si el Cholo hubiera metido a Correa en vez de a Thomas Partey, ¿dónde estaríamos todos? Joder, ¿cómo hemos llegado aquí de repente a destapar traumas? Yo nunca os he contado ese trauma infantil. Igual alguna vez sí, pero en algún momento así aleatorio y random que de repente hemos acabado terminando hablando de la final de Milán. No, pero que digo que yo a la final de Milán fui en coche con mi padre. Ah, no, eso sí no se lo has... esa parte sí. No, que volviste con tu padre... Y tu padre no paraba de los Easys, ¿no? Easy, no, y que su Easy mayor era que que se hubiera metido a Correa, bueno, incluso a Moyá para la tanda de penaltis. Pero sí. Joder. Duro. Pero bueno, pues ahí está. Bueno, tú imagínate volverte 14 horas de coche con mi padre después de perder la tercera final del Champions. No, durísimo. No, el daño que ha hecho el Madrid al mundo es irreparable, pero bueno. Y ahí está Arbeloa, que eso seguramente también sea irreparable, Arbeloa como concepto, pero bueno, pues son unos meses ahora de risas en el Madrid, ¿no? Que a ver, tantos años de Champions, pues toca un poco volver a grandes clásicos del Madrid, ¿no? Pues, pero sí que además yo tengo un pálpito malo de que esto les va a salir bien. O sea, de que ahora nos estamos riendo, de que les ha echado... Van a ganar la Champions otra vez, Rafa. No hay chance.
Yo creo que nos estamos riendo por lo del otro día del Albacete y no sé qué, pero de repente esta es la mítica confluencia de astros, poder de amistad y tal, que Arbeloa mirando las Champions... Yo creo que yo genuinamente creo que ya sin Kroos eso ya se acababa. No hay amistad aparte. En todo caso, antes sí había. Estos son todos hijos de puta. O sea, no son gente con honor. O sea, el Madrid... Ya sin Kroos y sin Modric creo que ya realmente se ha terminado. O sea, ya... Aparte, el Madrid ganaba milagrosamente, pero era un equipo que producía esos milagros, porque tenías a Kroos, tenías a Benzema, tenías a Modric, ahora tenés a Bellingham, ahora tenés a Valverde, ahora tenés a Camavinga. Perdón, tienes al marido de Mina Odioso. Es verdad, tenés a Eufarey. Eufarey, que encima el tipo, cuidado, no lo piten que se haga llorar el chabón, pero para hacerle la vida imposible a Xavi y dejarlo en evidencia enfrente de 40.000, 60.000 almas en una cancha quejándose por un cambio, ahí sí es muy, muy cocorito Eufarey, pero no lo pites que se pone a llorar, mamita, qué gente. Al final, el único tipo con honor ahí, Kylian Mbappé Lotán. Es el único, realmente. De acuerdo con el señor Carol, es que en serio, es el único ahí que baja la cabeza y se pone a jugar. Sí. Claro, yo le preguntaría a Luis Enrique con talento también podemos llegar a decir, pero bueno. Pero Luis Enrique siempre que habló dijo cosas buenas de Mbappé. Bueno, pero él tiene una frase que dice, el año pasado no podía controlar todas las situaciones porque había un jugador al que era incontrolable. Y dice, el año que viene las controlaré todas. Claro, y ganó la Champions. Igual es un poco para mí, ese es el más... Está devorado por el personaje Luis Enrique. O sea, sí, porque hay cosas que... Evidentemente hay cosas que no controla Luis Enrique, de las que pasan en el campo, y creo que es adrede también. Creo que él lleva el personaje un poco al discurso contrario a lo que terminan aplicando sus mejores equipos, creo yo. Muchos entrenadores son así, que son realmente el personaje para el público, pero es un acto. Sí, claramente. Y bueno, el tema es ese, no hay forma de que esto... Dios te oiga, Gonzalo. Dios te oiga y es que estas cosas de que el Madrid es una banda, no tiene entrenador, es peor. Yo ya las he vivido y de repente se plantan y te ganan la final. Piensa. ¿En los años de Luxemburgo pasó eso? No, pues ahora tampoco. Asensio juega y está siendo el mejor. Asensio. Jugando todas las semanas, que es más malo. A mí me parece horrible. O sea, es más malo que las cosas que hizo para ser juzgado. Es malo. Yo que esto iba a ir ahí. Entonces, no. Hay que irse ya, que ya hemos hablado demasiado del Madrid. Dale, que ya lo sacaron a Brahim. Yo creo, antes de irnos, Brahim termina el partido de Brahim. Sí, retirada, pero no retirada de la selección, del fútbol. Tiene que ¿cómo volvés? No hay forma. O sea, no hay manera de volver de lo que hizo. No hay manera, o sea, no se puede, porque aparte creo que la pinchó de derecha, o vi mal, pero y es zurdo él, no hay manera, o sea, ya no hay forma de volver de lo que hizo. Creo hasta Regragui lo quería carapiñas cuando termina el partido, ¿no? Además Regragui es caliente, ¿eh? Sí, y bien haría en explicarle un par de cosas a este pendejo boludo. Mamá, por favor. El lunes Brahim en la embajada española. Uf. O sea, y lo peor está, el pobre redactor de Las, que estaba escribiendo su titular, la Marruecos de Brahim. Sí. Gana no sé qué, y que Florentino Pérez ya estaba contento con el titular y que ahora se los tiene que reescribir. Así es. Y bueno, quienes sí volveremos seremos nosotros el próximo jueves para hablar de la Champions. Que hay que hablar de la Champions, habrá que hablar del Brighton Bournemouth horrible que se jugará el lunes por la noche. Y mucho más, pero estaremos de vuelta entonces al acabar la Champions para que lo tengáis fresquito por la mañana del jueves. Y nada, pero por hoy esto ha sido todo y seguid a toda esta buena gente, además de suscribiros al podcast y todo eso. En redes sociales tenéis los links en la descripción para poder recriminarle a Rafa a no sé qué de Johnny Cardoso. Así que muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Gonzalo.
Un placer, gracias a ustedes hermanos y a todos los que llegaron hasta esta parte del programa. Abrazo grande. Gracias, José. Gracias, Ander. Gracias a todos. Gracias, Rafa. Nada, Ander, al final a ti, a mis hermanos Gonzalo y José, que ha sido un rato muy divertido, y a todos los oyentes que llegan hasta el final y nos seguimos escuchando las próximas semanas. Así es, estaremos de vuelta el jueves con el programa Premium de Champions y, como siempre, la semana siguiente, el lunes, para mucha más actualidad, muchos más partidos que tendremos que analizar aquí en Alineación Indebida. Pero por hoy esto ha sido todo. Yo soy Ander Iturralde, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido algo y hasta que nos volvamos a escuchar, pasadlo bien.